El otro día, el miércoles pasado, nos quedamos con esa parte justo del... Un segundo, voy a bloquear esto. Nos quedamos con esa parte justo del modelo de negocio y estuvimos también viendo toda esa escalera de cuáles son nuestros productos que vamos a ir ofertando, ¿no? O cuáles son un poco los distintos niveles de precios que tenemos en nuestra empresa. Vamos a revisar esos ejercicios ahora después. Creo que la parte de storytelling de Building a Story Brand no la llegamos a ver, ¿correcto? ¿No? ¿Vale? Vamos a empezar hoy por aquí. Vamos a aprender hoy cómo podemos contar esa historia en nuestros productos a través de Internet, es decir, cómo la historia que pueda tener mi producto, ya sea por el material, por el tipo de proceso, por el tipo de acabado que le estemos dando, por el lugar de origen, etcétera, etcétera, cómo todo eso lo vamos a trasladar al online. Ahora entraremos en detalle, o sea que no te preocupes, Nuria, ahora ya entramos en detalle en eso. Después vamos a ver también un poco la parte de, esto es una parte de validación de ideas, es decir, cuando queráis lanzar nuevos productos al mercado, saber como por adelantado si va a ser una buena idea o no, nos vale tanto para ideas de negocio como podría ser, oye, pues ¿qué tal si empezamos a hacer webinars o eventos online de formación? ¿O qué tal si creamos este nuevo producto con este material que hemos descubierto en el taller? ¿Okay? Y vamos a aprender a cómo podemos validar todo eso antes de invertir dinero y tiempo. Después nos vamos a meter también en todo lo que son los embudos de marketing. Vamos a ver en qué consisten, vamos a ver las distintas etapas que tienen esos embudos de marketing y vamos a ver qué acciones concretas para cada uno de vuestros casos podemos realizar en todas las etapas de ese embudo. Desde que tenemos a lo mejor una visita a nuestro perfil de Instagram o una visita a nuestra página web hasta que esa visita se convierte en una compra, se convierte en un cliente. Vamos a ver también un poco todos los flujos de cómo podemos interrelacionar las redes sociales con vuestro posicionamiento en Google, con un posible blog, con la newsletter, con eventos online, etcétera. Cómo podemos montar vuestro esquema. Vamos a partir de este esquema que es un poco más genérico y luego a partir de aquí cada uno de vosotros lo irá modificando en función de sus necesidades y de su caso más concreto. Hablaremos también de la parte de newsletter y después de eso depende un poco cómo vayamos de tiempo, que lo vamos a separar entre las dos sesiones. Tenemos aquí otra parte, que es la parte de cómo podemos colaborar para todos aquellos que queréis también subcontratar servicios y que muchas veces no sabéis muy bien ni qué pedirles ni qué es exactamente lo que, cómo os pueden ayudar, que también es una duda que había salido mucho. Tenemos aquí también otra parte de cómo definir nuestros nichos o cómo especializarnos en un sector. Y si ya estáis especializados en un sector, que es el caso de muchos, o ya estáis especializados en un producto concreto, cómo podemos darle mayor valor a esa parte de especialización. Vamos a hablar también un poco de la parte del packaging, de toda la parte de envío de vuestros productos, sobre todo para el online, cuando lo mandamos por internet, cómo podemos darle un valor añadido desde esa caja que mandamos hasta lo que recibe nuestro cliente. Y vamos también luego a ver toda la parte de cómo podemos optimizar nuestros paneles en nuestras páginas web, dónde pueden clicar los usuarios, cuáles son las partes más importantes donde nos tenemos que enfocar, etcétera, etcétera, que esto lo veremos en la sesión de mañana. Y luego pasaremos a esta otra parte donde hablaremos de los distintos tipos de contenidos que podéis compartir en redes sociales. Entonces, volviendo un poco al principio, sí que me gustaría que vayásemos viendo un poco esos modelos de negocio y todas esas dudas que han surgido, que viésemos también la escalera de cada uno. Todo aquel que lo quiera compartir, pues oye, bienvenido, porque al final lo podemos utilizar como caso, vais a poder recibir mucho más feedback y también vais a poder ayudar a vuestros compañeros, que a lo mejor algunos están en la misma situación y entre todos vamos a conseguir algo mejor, ¿no? Al final, por estructuraros también un poco el curso, lo que vamos a hacer durante hoy y mañana va a ser bajar todo esto a tierra. Es decir, ok, ya tengo la escalera, pero ¿cómo vendo ese producto de 5 euros? ¿Cómo vendo ese producto de 50 y cómo vendo ese producto de 500 euros? Y lo vamos a bajar ya a efectos más prácticos, ¿vale? Pero es importante que tengamos esa base bien definida. Entiendo que en una semana no dé tiempo a definir muy en exactitud quién es vuestro cliente perfecto, qué es lo que exactamente quieren, etcétera, etcétera. Pero si os quedáis ya un poco con la teoría y con todo lo que hemos hablado, para poder ir trabajándolo también a lo largo de estas semanas cuando os pongáis con el tema. Entonces, no sé si a lo mejor Taller de Bambú, que justo había empezado vosotros, queréis compartir un poco los deberes, los problemas a los que os habéis enfrentado, lo que habéis encontrado, y lo vamos comentando. ¿Sí? Espera, ¿estáis silenciados?
Si queréis empezamos por, no sé, ¿por qué queréis que empecemos? De todo lo que había. Vale, a Que ver, es que había bastante. El teníamos la modelo de parte del negocio, por nivel, ¿no? ejemplo, no sé. Perdona. Que no sé, que había varias partes, ¿no? Estaba en lo del modelo de negocio este del Canvas. eh, bueno, yo teníamos dudas un poco eso, de si teníamos que poner exactamente el precio o no. Y luego, bueno, más o menos lo fuimos poniendo, pero no sabemos muy bien cómo lo vamos a utilizar esto, ¿sabes? Sí que es verdad que nos sirve para darnos cuenta de realmente lo que somos, pero bueno, eso, ahí está y no sé si luego se utiliza en algún sitio más, la aplicación, quiero decir. Sí, o sea, al final lo que te sirve sobre todo el Canvas es para tener en una hoja todo tu modelo de negocio, para entender directamente dónde estás generando ingresos, dónde estás generando costes, y una vez que pasamos de esa plantilla de una hoja a algo más cuantificable, le empezamos a poner valor a las cosas, le empezamos a poner números, os vais a dar cuenta de muchos puntos, como por ejemplo, creo recordar que Pablo, no sé si fue el primero o segundo día, comentaba que hay productos que a lo mejor suponen un gran porcentaje de su facturación y otros productos que suponen muy poquito. Entonces vais a ver realmente dónde se os está yendo el dinero, dónde estáis teniendo realmente los ingresos, etcétera, etcétera. Y os va a ayudar sobre todo a ver un poco si vuestro modelo de negocio es escalable. Es decir, alguno de vosotros a lo mejor se ha dado cuenta de que ahora mismo tenéis 5 clientes y podéis llegar a hacer eso, 5 clientes. Si queréis poner 10 clientes, vais a necesitar el doble de tiempo. Y entonces hay un punto en el que ya no es escalable. Es decir, que no podéis asumir más de 10 clientes al mes, por poneros un ejemplo, si hacemos piezas únicas. Entonces, en ese tipo de aspectos, es interesante saber también nuestros topes, porque a lo mejor significa que solo podemos llegar a X niveles de facturación, que puede ser perfecto y súper bien, pero también a lo mejor en esos casos podemos empezar a pensar en alternativas para conseguir otras líneas de negocio más escalables que no sea simplemente cambiar vuestras horas por el producto o vuestras horas por el servicio, porque al final tenéis 8 horas, 12 horas al día lo que trabajéis y no podéis tirar más para allá, ¿no? Entonces, por eso a lo mejor alguno ha escuchado ya lo que el famoso passive income, que se llama, que son todo el tema de ingresos pasivos, de poder tener también más cosas en automático, de poder a lo mejor tener ventas que se efectúen de forma automática en Internet, de productos que requieran menos mano de obra por vuestra parte. También toda la parte de educación online. Mucha gente tiene cursos grabados que luego tú puedes ir vendiendo en Internet y no tienes que estar tú presencialmente dando esas horas de formación, sino que la gente paga una vez y lo tiene. En ese aspecto ahí tienes muchísimo más margen que pagar otra pieza o que te encarguen otra pieza, ¿sabes? Entonces, obviamente, ninguna es sustitutiva, pero lo que es interesante, sobre todo también en estos tiempos que estamos un poco pues, con esa incertidumbre a nivel económico, tener diferentes vías de ingresos, definir muy bien que no esté todo en la misma cesta, es decir, que no tengáis un 90% de ingresos que procedan de un punto, porque como se rompa ese punto, os quedáis sin nada, que es lo que ha podido pasar también con el tema del COVID. Por ejemplo, si un 90% de nuestra atracción de clientes es a través de ferias y de repente me quitan las ferias, pues me quedo sin clientes. Entonces, hay que encontrar un poco el equilibrio en el no tener el 100% en una cesta, pero tampoco tener un 5-5-5-5%, ¿vale? Y eso al final es como vamos a trabajar con ese Canvas y lo que nos va a ayudar a ver realmente lo que funciona y lo que no está funcionando. Ahora, si alguno quiere compartir también su Canvas, lo podemos analizar ahora en directo más en detalle cada uno de los apartados. Sí, hay una pregunta por ahí de Sara. Ahora, sí, no que sí, estabas comentando si queríamos comentar nuestro modelo de negocio. Pues que sí, que yo he hecho los deberes y me han surgido varias dudas que me interesa bastante que me digas tu opinión sobre eso. Vale, genial. Vamos a acabar con taller de bambú y luego vamos Sí. con lo tuyo, ¿vale, Sara? Vale. Perfecto. Vale, pues taller de bambú, si queréis ir comentándonos un poco. Teníamos el ejercicio de iceberg, teníamos el ejercicio de vuestra escalera también con los precios. Sí, bueno, nosotros ahí tenemos un poco de dudas en cuanto, o sea, además sabemos los productos que tenemos y la escala de valores, o sea, de precios que hay, ¿no? Que sería una como hasta 20 euros. Y luego ahí teníamos una duda también que era de cuando el cliente tipo
hace, o sea, la compra tipo sí que puede ser unos igual 50 euros o así, ¿no? Pero las piezas igual compra varias piezas, ¿sabes? Y ahí no sabíamos muy bien, bueno, cómo ponerlo. Si poner que la pieza, no sé si me he explicado, ¿sabes? Que la cesta es de unos 50 a 60 euros cuando viene al puesto, pero igual hay piezas más pequeñas dentro de eso, ¿sabes? Por poner un poco el porcentaje de importancia, quiero decir, a la hora de enfocar la página web o, ¿sabes? Enfocar más a pieza pequeña y barata o enfocar más a pieza cara y, ¿sabes? No sabíamos muy bien elegir el modelo ahí. Vale, os voy a compartir rápidamente la pantalla para explicaros un concepto que esto sí me interesa que lo tengamos definido porque se va a repetir muchísimo en Internet, incluso para todo aquel que esté investigando un poco por su cuenta se va a encontrar con el concepto. No sé si lo acabo de buscar en Google, ¿vale? Para explicaroslo con el diagrama. No sé si conocéis las palabras cross-selling y upselling. ¿Alguien sabe lo que es? ¿No? Vale, os lo voy a explicar rápidamente porque lo vamos a entender muy fácil. Taller de Bambú nos está contando una cosa que es súper interesante. Entiendo que tú tienes un producto, pero que cuando la gente, por ejemplo, está en vuestra página web o está en vuestra tienda física o en un evento físico, al final se compra ese producto y a lo mejor algún accesorio o alguna otra cosa más. Entonces, al final se acaban gastando 50 euros, que puede ser 30 más 10 más 10, ¿no? Sí, sí, Vale. un poco era eso. Sí. Vale, eso es fundamental por dos motivos. Tenemos que tener claro varias cosas. Cuando hablamos de... Voy a copiarme esto y os lo voy a explicar todo aquí. Cuando hablamos de la escalera. Vale. Pasa lo mismo en el offline, ¿vale? Pasa lo mismo en el presencial, pero yo lo voy a trasladar todo al digital, ¿ok? Nosotros en el digital tenemos el problema de que hay un miedo, ¿no? Hay un miedo a poner la tarjeta de crédito y a empezar a hacer la primera compra, la primera transacción en vuestra página web, en vuestro portal. Entonces, por eso mismo, que lo hablábamos el otro día, si nosotros directamente en nuestra página web o en nuestro Instagram o donde estemos vendiendo solo tenemos oferta premium, que a lo mejor nos cuesta 500 euros o 1.000 euros porque es una pieza única, va a costar mucho conseguir un cliente que esté dispuesto a pagar esos 1.000 euros de golpe, que ponga su tarjeta y te pague los 1.000 euros, ¿vale? Sin embargo, va a ser mucho más sencillo conseguir que un cliente nos pague 5 euros, nos pague 10 euros o incluso nos compre algo gratuito, es decir, que se descargue algo gratuito, ¿vale? Una vez que ya ha empezado a pagar, es decir, por ejemplo, ha pagado 10 euros y le llega un producto, aunque sea pequeño, ya puede entender que es una plataforma segura, ya puede entender cómo funciona la logística, ya puede entender un poco el tipo de material, puede entender un poco también la calidad que tienen vuestros productos, etcétera, etcétera, y se quita ese miedo. Cuando quitamos ese miedo, primero ya tienes un cliente, aunque sea un cliente que ha comprado 5 euros, y es un cliente al que poco a poco le vamos a poder ir introduciéndolo en nuestras ofertas más elevadas. Es un cliente que luego al final puede ser recurrente y en un momento dado de su ciclo de compra nos va a comprar esa oferta premium, ¿vale? Eso es importante. Hay otro concepto también fundamental que nos pasa mucho, por ejemplo, si alguien ha comprado ropa en Internet, en cualquiera de las grandes tiendas, como puede ser en Zara, o por ejemplo, cuando compras en Amazon también sucede, que es el tema de los gastos de envío, ¿no? Entonces, muchas veces en Amazon te sale más barato añadir otro objeto al carrito para que te salga gratis el envío o que te salga más barato el envío que comprar solamente una cosa, ¿no? Ahí al final lo que están haciendo es un concepto que se llama cross-selling, que normalmente se explica con el ejemplo de las hamburguesas o del McDonald's, Burger King, ¿vale? Es decir, Burger King lo que hace es, no es que te venda solamente la hamburguesa, sino que te vende la hamburguesa más las patatas más la bebida, ¿vale? Entonces al final hace cross-selling y te vende tres productos que en su total pongamos que valen 10 euros. Pero ya te está metiendo tres productos, entonces está aumentando el ticket que tú le estás comprando. Es decir, no le estás comprando una hamburguesa de 3 euros, sino que le estás comprando hamburguesa de 3 euros más 3 euros de bebida más 3 euros de patatas. Y lo vende incluso como packs, ¿vale? Eso también es muy interesante para vosotros, porque todos los que tengáis productos que son complementarios, todos los que tengáis colecciones, todos los que tengáis gamas, lo podéis también vender de esta forma. Por ejemplo, en el caso de Taller de Bambú, que yo sí estuve investigando, pues se pueden hacer packs de varias plumas, se pueden hacer packs de pluma más recambios, se pueden hacer diferentes cosas, ¿ok? Que al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que a lo mejor tú no tienes un producto que sean 50 euros, pero la compra media sí que son 30 más 10 más 10, ¿vale?
que además eso a ellos les puede salir mejor porque a lo mejor tienen envíos gratuitos a partir de 50 euros y además tienen más productos, entonces a ti te sale mejor porque te estás facturando más. ¿Okay? Eso es lo que se llama cross-selling, que esto ya lo podemos incluir incluso en vuestro tipo de compra. Lo que yo os recomiendo cuando hagamos cross-selling con piezas de artesanía es añadir productos que complementen la experiencia. Es decir, imagínate que a lo mejor yo estoy vendiendo una pieza que habéis hecho a mano, una pieza única, que vale 500 euros, ¿vale? Y tú me preguntas, vale, Antonio, entonces, ¿qué más puedo vender aparte de la pieza de 500 euros? ¿Qué más puede completar esa experiencia? Pues aparte de esa pieza de 500 euros, lo mismo le puedes también vender o le puedes también incluir como en un paquete bocetos que hayas hecho del proceso de creación de esa pieza. Le puedes incluir pruebas fallidas que se te hayan roto en el horno o pruebas fallidas de vidrio soplado que has trabajado y que ellos vean todo ese proceso. Les puedes añadir un documental de cómo se ha ido creando toda la pieza y que tú te puedas ir grabando en el taller cómo has creado esa pieza única, ¿vale? Y al final le puedes ir añadiendo diferentes cosas que lo que hacen es, uno, aumentar el ticket medio de lo que te están comprando y dos, si se lo quieres vender al mismo precio, genial, se lo das todo de forma gratuita, todo eso que os comento, y lo que sí que va a aumentar es la satisfacción del cliente y también de esa conexión emocional, de entender muy bien cuál es el proceso del diseño, de entender muy bien que esta pieza no ha salido a la primera, que ha habido 30 intentos fallidos hasta que hemos conseguido justo el soplado en vidrio que tú querías porque era enorme, ¿vale? Y todo eso al final muchos de vosotros lo tenéis. Entonces, y muchos de vosotros de hecho lo tiráis. Y son cosas que les dan valor realmente a vuestro producto, ¿vale? Entonces, eso también se puede vender o incluso se puede regalar. Todos aquellos que luego tengáis también productos complementarios, podéis a lo mejor venderle la pluma, más luego el vaso, portalápices, más luego el no sé qué, por ejemplo. Y ahí estamos haciendo un cross-selling bastante claro, ¿ok? Otro de los puntos que hay es hacer upselling, que esto básicamente es ampliar, que esto es cuando nos dicen, oye, por 2 euros más, ¿quieres las patatas grandes o quieres la bebida grande? ¿Vale? Entonces, esto nos lo están haciendo para aumentar otra vez el ticket de compra del carrito. Nosotros lo podemos hacer de muchas formas. Lo podemos hacer diciendo, ok, por 5 euros más quieres que te grabe tu nombre en la pluma, por 10 euros más quieres que la pluma sea con un acabado cromado metálico en lugar de no sé qué, ¿vale? Y estamos haciendo upselling. Y eso al final, por ejemplo, plasmado ya en Internet, lo encontráis cuando a lo mejor os metéis en una página web y os empiezan a decir, oye, ¿no te interesa cambiar a este otro producto que es un poquito mejor? O cuando os compráis un coche y os dicen, oye, a lo mejor por 5.000 euros más lo tienes ya con climatizador, con las lunas tintadas, etcétera, etcétera. Y te están haciendo upselling sin tú darte cuenta, ¿vale? Entonces, todo eso también se puede tener en consideración, ¿ok? Estos son dos conceptos que nos pueden ayudar a aumentar ese ticket medio que nosotros tenemos en la escalera, ¿vale? No sé si se han entendido un poco los dos conceptos. Tenemos Sí, una duda sí. sobre el tema de los envíos y demás en la página web, porque nosotros hasta ahora teníamos el precio de la feria, o sea, el precio del producto igual que en la feria, y los gastos de envío eran aparte, ¿vale? Que solían ser sobre los 5 o 6 euros de carta certificada. Entonces, lo que hemos hecho ahora ha sido, porque realmente luego en muchas páginas veíamos que envíos gratis, ¿no? Que el envío estaba incluido en el precio. Y lo que hacían era simplemente sumarle los 5 o 6 euros del envío al precio de la pieza. ¿Sabes? En vez de valer 20, pues ahora valía 26. Eso que es que no sabemos muy bien qué sea mejor. Sí, es como yo tenía el concepto como que se compran un bolígrafo de 15 euros, pero al final van a pagar 25, o sea, 20 o 21, ¿no? Y era como no, o sea, si yo pensaba que si vendes algo que venden muchos sitios, al final tú tienes que ir a por precio, ¿no? A decir, tengo el precio más bajo, aunque luego le sumes los portes. Pero nosotros que somos productores de nuestro producto y solo lo tenemos nosotros, creía que era mejor ponerlo en 20 o 21 para que la gente se esté comprando un bolígrafo de 20 o 21 euros. Y los portes se lo hago gratis porque ellos no saben qué contrato tengo yo con el transportista ni nada, ¿no? Y entonces el valor de mi bolígrafo al final ya le dan la importancia de 20 euros, ¿no? Cosa que antes era 15 euros y me estoy gastando 20 porque 5 son deportes. Era como devaluar mi producto, ¿no? Y no sé, hicimos ese cambio. Y que muchas páginas, a la hora de cuando tú estás buscando un producto,
no sé, que lo de envío es gratis, ¿no? Y es como que ya te olvidas y dices, ah, vale, esto es lo que me cuesta, ¿no? Claro, Que qué tal el juegan cambio? muchas ¿Cómo ha ido? veces con eso, ¿no? No, ¿Y no el sé. cambio cómo ha ido? ¿Cuándo habéis cambiado eso? Bien, Hace hace muy relativamente poco y se vende, pues bueno, Ma- es que solemos vender dos veces por semana o así, no vendemos más. Es que ya te digo que no publicitamos Sí, es que no el tenemos... internet, ¿sabes? Entonces, bueno, pues Vale. va cayendo, pero no tenemos referencias para decir, hostia, ha ido mejor, ha ido peor. Pues ha ido igual, ¿sabes? Ujú. Claro, ahí al final hay varias estrategias y va a depender sobre todo del tipo de público al que tú vendas. Entonces, eso podría ser una buena pregunta cuando hacemos entrevistas para definir bien esos avatares, esos arquetipos que hablamos la semana pasada. Entonces, ahí lo que tenemos que definir es cuánto están ellos más o menos dispuestos a pagar por tu producto. La estrategia al final que mejor funciona es justo la de incluir ese envío gratis, pero yo también te diría que envío gratis con un pedido mínimo, es decir, pedido de más de 25 euros, envío gratis. Y ahí al final tú, entre comillas, te lo comes. También lo otro que funciona es hacer un híbrido, es decir, si a mí el envío me cuesta 5 euros y la pluma vale 20 euros, yo vendo las plumas a 23 y le cobro 2 euros de envío, para que ellos no noten, o sea, para que ellos vean que la pluma no son 25, son 23, que es un precio por debajo del 5, entonces a nivel psicológico es interesante, y que no noten tampoco que luego llegan a la parte del checkout a pagar en el carrito y digan, joder, es que me cuesta 20 euros el envío. Que a mí me ha pasado, ¿eh? Cuando yo compro, por ejemplo, cosas en Estados Unidos, a lo mejor me compro un producto de 30 y luego me dicen 25 de envío y me voy para atrás. Claro. Claro. Entonces, ahí al final es un poco probar. Yo sí que soy partidario de intentar incentivar esa compra a nivel de cross-selling y que cuando lleguen a 25 euros en el carrito o 30 euros en el carrito, cada uno, depende de vuestro negocio, tenéis que sacar ese número, le regaláis el envío gratis, os lo coméis de margen, no pasa nada, o bajáis unos euros de margen, no pasa nada, y si no, hacéis una estrategia un poco híbrida en la cual parte del envío se lo dejáis repercutido en el precio y luego ellos pagan simplemente un envío bastante insignificante. Entonces, al final, lo que consigues es que cuando llegan a la parte del carrito no se llevan una sorpresa desagradable. ¿Vale? Sí. Sí, al final, y luego hay otra cosa importante también, pero al final esto hay que probarlo, ¿no? Y hay otra cosa importante que has dicho, que es la parte de precio. Cuando hablamos también del precio, lo que tenemos que tener en consideración es que si yo me gasto, por ejemplo, 60 euros en una pluma, yo ya tengo la sensación de que va a ser una pluma increíble. Pero claro, tú también tienes que cumplir con la calidad de que eso va a ser una pluma de 60 euros. Eso es importante. Si luego eso no está relacionado, vamos mal porque vas a tener quejas. Pero sí que es verdad que le van a dar mucho más valor. Si vosotros conseguís, a través de vuestra página web, a través de vuestras redes sociales, a través de todos estos puntos que estamos viendo, darle mucho valor a vuestro proceso, darle mucho valor a vuestro material, a la historia que hay detrás de la marca, etcétera, etcétera, todo eso al final son valores añadidos que se van a ver repercutidos en el coste. Y no va a ser lo mismo comprarme una pluma de bambú en Amazon, que me pueda costar 15 euros, que comprarme una tuya que cueste 30. ¿Por qué cuesta 30? A mí como cliente me lo tienes que justificar. Y me tienes que justificar todo ese proceso, todo ese material, todos esos puntos añadidos, incluso esos pequeños detalles que tú como empresa puedas tener, que ahora hablaremos también de la parte de packaging, etcétera, etcétera. Entonces, si está bien justificado el coste, no hay problema en subir los precios. Siempre y cuando tú seas consciente de que en calidad puedes cumplir y depende de dónde te vayas a posicionar, lo que hablamos la semana pasada. ¿Qué quieres? ¿Ser mucho más caro que una Montblanc o quieres ser simplemente más caro que Amazon, ¿no? Entonces, ver un poco cuál es tu hueco. Y todo esto va a ir definido otra vez, repito, con el tipo de usuario que tú tengas. Si ahora mismo tienes un tipo de usuario que aunque tu pluma sea buenísima, no se pueden gastar 30 euros en una pluma, pues no la puedes poner a 30 euros. Porque vas a perder ese tipo de usuario, entonces te va a tocar buscar un nuevo arquetipo que sí que esté dispuesto a pagar 30 euros. Los hay, sí que los hay, pero cambias de target. Entonces tiene un peligro porque entras en un bache en el que vas a bajar ventas hasta que vuelvas a encontrar tu nuevo público. Sí, nosotros ahí en el target este que dices lo tenemos bastante claro, que las escalas que tenemos Sí, en el puesto, por lo menos en feria, lo tenemos muy claro. En la web de momento está como simulando un puesto de artesanía, así que quitamos bastantes productos, pero esa escala está, ¿sabes? Y no sé, la duda que tenemos es un poco también exactamente hacia quién centrarnos.
porque sí que es verdad que nuestro mejor cliente tenemos claro quién es, pero al final el porcentaje de ventas no es muy grande. Claro, si en Internet hay muchísima gente, igual nos interesaría ir a por Claro, esa gente, porque eso es. podemos ¿Quién llegar. es quién es tu Cosa, mejor cliente? ¿Quién es tu mejor tipo de cliente? ¿Cómo pues, describirías a esa persona? pues la tenemos por ahí en lo de las fichas y es una persona pues de una edad entre 45 y 65 años o 70, poder adquisitivo alto y que generalmente trabaja en oficina, ya sea porque, bueno, si es escritor, que trabaja en oficina y está pues con elementos de escribanía, eso, Y a diario. suelen ser también bastante gente que colecciona las estilográficas. Sí, pero bueno, gente que está Sí. en un escritorio y le gusta, ¿no? Pues tener, que lo va a ver. Ese es como el cliente, pues es el mejor, ¿no? Pero claro, luego el porcentaje del volumen de ventas total quizás no sea tampoco ese, ¿sabes? Es como gente pues igual más de clase media, pues que se da un capricho porque sí, porque utiliza bolígrafos o lo que sea, pero no, Y se gasta pues a lo mejor en una pieza pues 30, 35 euros, sí. pues más o Claro. menos. Vale, esto, que es una pregunta que vais a tener muchos, os la voy a contestar rápidamente un poco a todos, ¿vale? Nosotros al final aquí vamos a tener vuestra página web / redes sociales y vamos a tener que definir un poco quién va a ser mi arquetipo principal, quién va a ser el público al que yo me estoy enfocando, ¿vale? Y en muchos casos pues vais a tener, como le pasa a Taller de Bambú, a lo mejor tenemos una persona de 55 años, a lo mejor luego tenemos que va buscando algo más tipo coleccionista, ¿no? O incluso algo más premium, ¿no? Sí. Tenemos otro público que a lo mejor es más de clase media, que puede tener 35, 45 años, Sí, Sí, por ahí. sí, ¿vale? con algo de pasta, porque claro, a la gente joven también le gusta mucho por el tema de pues, que es sostenible y demás, pero no tiene tanto poder adquisitivo, ¿sabes? Vale, Entonces, no pasa nada. Vamos a poner todos. Vamos a hacer el ejemplo con Taller de Bambú que os va a servir a muchos, ¿vale? Y aquí que tenemos otro target que sería como público joven. Sí, sí, público joven que va pues a por el bolígrafo igual de 15 o 20 euros y luego también un tema de llaveros que tenemos ahí, sí, bueno, Vale. sobre Aquí, 10 euros. vale, perfecto. Voy a poner entre 10 y 15 mejor, ¿vale? Estos de clase media, ¿qué se gastan? ¿Como 30, 40? sí, 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 Vale, y luego este se gasta más de 50, ¿no? sí, sí. sí. Ese que siempre igual. Vale, entonces, lo que tenemos que hacer, que esto es muy difícil, ¿vale? Pero lo que tenemos que hacer es seleccionar, ¿ok? Entonces, es imposible que yo me meta en una página web o que yo me meta en un perfil de Instagram y me estés vendiendo a la vez un producto de 10 euros y un producto de 80 euros, ¿vale? Porque si yo voy buscando un producto de 80 euros, voy buscando eso en todo. Es decir, voy buscando una web donde vendas productos de 80 euros, voy buscando una calidad de productos de 80 euros. Y si yo soy público joven y entro en esa web de 80 euros, me asustas. Digo, puf, esto no me lo puedo permitir. Si yo soy público premium y entro en una web que está toda a productos de 10 euros, digo, bueno, pues esto es baratillas del chino. Tampoco me interesa. Entonces, al final no te quedas con ninguno, ¿vale? Que esto es un error que cometen muchísimos artesanos en Internet, ¿vale? Hacemos algo tan genérico que no acaba de convencer ni al público premium ni al público barato, ¿vale? Y al final las ventas que se hacen son porque te conocen a través de contactos, a través de eventos, etcétera, etcétera, ya saben un poco lo que es, te han visto ya en directo y entonces al final acaban comprando, porque tienes una conexión previa, ¿vale? Entonces, me diréis, vale, Antonio, entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues bien, lo primero, el primer ejercicio que tenemos que hacer, que es justo el que está haciendo Taller de Bambú, es cuantificar qué porcentaje de ventas supone cada uno de estos. Es decir, a lo mejor, vamos a hacer vuestro caso, ¿cuánto porcentaje de ventas puede suponer esta gente de 55 años? Lo tenemos por ahí. Dijimos que sobre un 25 o así. Vale, 25%. ¿Clase media? Un 50, creo. O era un 60. Joder, está por ahí. No, este era 15. El de Premium era 15. Premium 15. ¿Clase media?
60 y lo que queda que son... Eso Vale, está 6, en 75, 25. un gráfico por ahí. Algo así, ¿no? Sí, Ah, sí, eso sí, era, estaba eso aquí. era. Había un gráfico para eso, No, ¿no? en el, Creo. en el modelo de negocio. No, no hay como tal. Ah, no, Bueno, es yo luego verdad, me lo invento hicimos Creo que era en el herramientas y modelo, cosas, pero en el como tal modelo no de hay. negocio, creo que es donde lo pusimos. Vale, vale. ¿A alguien le suena este caso de los demás? Que tengáis también varios tipos de clientes. Sí, nosotros somos Sara y Carlos. Sí que tenemos parecido. El Vale, público joven no tenemos prácticamente nada, pero el resto es muy parecido. vale. Comentarle un poco más Vamos a el analizarlo premium. bien, ¿vale? Porque es un case study bastante genérico que os puede ayudar mucho. Entonces, con esto que tenemos aquí, lo que tenemos que seleccionar es, uno, ¿cuál es el público más barato para que yo venda en Internet? Porque a lo mejor me sale muy caro conseguir visitas de gente de 60 años que quiera comprar una pluma porque no utilizan tanto Internet, y me sale muy barato conseguir una visita de un público de 25 o 30 años que estén en Internet todo el día, ¿vale? Eso es fundamental. Entonces, aquí, por poneros también una lista de pasos, y luego así os lo puedo compartir, porque me lo vais a pedir. Primer paso, definir porcentaje de facturación que supone cada usuario, cada tipo de usuario. ¿Vale? Aquí tenemos mi primer paso. Voy a hacerlo un poco más pequeño. Segundo paso, definir qué busca cada uno de estos usuarios al comprar, ¿vale? Y por qué nos compran. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. ¿Por qué nos compran el público este, que es más coleccionista premium? ¿Qué os dicen? Pues que les flipa que lo hagamos nosotros, en general, bueno, que le gusta mucho porque son únicas. No han visto Producto nunca nada artesanal y parecido. único. ¿Qué más? ¿Qué va buscando? Pues le gusta que se lo personalicemos también. Personalización. ¿Qué más? El tacto. Vale, los materiales voy a poner, ¿no? Sí. Materiales, calidad. Sí, materiales y calidad. Sobre todo esta gente, los premium, lo que les gusta es eso, ¿no? Que tenga Vale, un perfecto. acabado exquisito, por así decirlo, ¿no? Vale, que además esto se cumple mucho también con muchos de vuestros compañeros. Vale, ¿qué busca esa clase media? ¿O qué os dice? ¿Qué feedback recibís de esa clase media? Es más un público eco-friendly, podría ser. ¿Vale? ¿Sabes? No sé, tengo esa sensación yo, ¿sabes? Que Sí. luego lo que buscan, pues lo mismo, que sea calidad, pero que Sí, sea... que esté también en precio. ¿sabes? que esté en Calidad-precio, ¿no? Porque Sí. tú les ves que al final no se quedan con lo básico porque pueden cogerlo un poco más, pero les da miedo el gastarse en un puesto en la calle 100 euros, por ejemplo. Entonces dicen, se los podrían gastar, pero hay veces que te das cuenta que dicen, pero con el de 30 ya me vale. Cosa que si les diéramos más confianza, seguramente se comprarían el de 100 porque poder pueden, pero al final dicen, bueno, me quedo con el de 30 o 50 que ya me vale, ¿no? Sí, también ese tipo de cliente, por ejemplo, cuando ya nos ha visto en varias ocasiones, a lo mejor en la primera compra sí que ha hecho Sí. la típica de, pues, de 30 a 35 euros, y una vez Te lo ha vuelve a usado ver. ya y te vuelve a ver y demás, pues ya sí que se anima a Claro. coger una de gama alta. Y es justo lo que hablábamos aquí de que van subiendo en la escalera, Sí, Claro. sí. porque ya tienen esa confianza, ¿vale? Ahora lo vamos a traducir todo este esquema a la escalera para que lo veamos todos. Vale, público joven. El público joven lo que les gusta también es sí, Es sobre todo más- como el tener algo muy diferente y, como decirlo, único a un precio más o menos asequible. ¿Sabes? Porque no tienen tanto poder adquisitivo normalmente. Vale, y también me habéis dicho la parte ecológica, ¿no? O eco-friendly Sí, también. Sí, claro, eso también, sí. porque luego pues todos se pueden recargar, bueno, que es Y un que es poco- bambú, que al sí. final tiene un tacto especial. Sí que es verdad que esta gente, es que, bueno, eso, en general, eso, la diferencia la hacemos ahí, ¿no? En que es algo muy natural, que lo hacemos nosotros y que lo personalizamos. También es una parte bastante importante. Vale, genial. Ahora que ya hemos definido un poco qué es lo que busca cada uno de estos usuarios, al final lo que vamos a encontrarnos es que para cada uno de estos usuarios voy a tener que tener un storytelling distinto. Entonces aquí voy a poner storytelling 1,
Vamos a ponerlo en rojo. Luego os paso el esquema, ¿vale? Vale. Storytelling 2. Es que os veo como locos escribiendo, luego os lo paso. Y Storytelling 3, ¿vale? Entonces, aquí entra el problema. ¿Qué storytelling elijo yo para mi página web? ¿Qué storytelling elijo yo para mi Instagram? ¿Ok? Entonces, ¿qué puntos tengo que tener yo en consideración para saber si me tengo que enfocar más a un público joven o a un público premium? A nivel internet hablo, en las ferias es otro cantar, porque ya sabes que la persona que se te acerca pues es de tipo premium o es de tipo joven y ya sabes que vas directamente al llavero. No va a llegar tú a una persona de 18 años y le vas a sacar la pluma de 100 euros. ¿Vale? Entonces, esa misma diferenciación la tenemos que hacer también en internet. ¿Cómo están haciendo esto las marcas? Pues tenemos varias opciones. La opción 1, bueno, las opciones dependen de varias cosas. Las opciones que elijamos van a depender del tiempo de dedicación, es decir, cuánto queramos trabajar en el online, que no es lo mismo que me digáis que queréis algo más o menos que venda un poco y ya está, o queráis meteros full time a potenciar esos canales online, ¿vale? Van a depender también de la dificultad de captar ese tipo de público en internet. Es decir, que es más sencillo captar a una persona de 55 años o a una persona de 20. Y van a depender también de cómo contéis vuestro producto. ¿Vale? Entonces, os voy a poner un ejemplo súper sencillo, que lo vais a entender enseguida. El otro día a mis alumnos también bueno, yo doy clase en muchas universidades, pues a mis alumnos de Guatemala, que damos también gestión de proyectos de diseño y storytelling, estuvimos analizando el storytelling de Maserati, la marca de coches de lujo. Y quiero que veáis cómo venden un producto premium, que va a ser un poco lo que nosotros tendríamos que vender si nos enfocamos a esta parte de aquí de coleccionista. Y claro, para vosotros puede ser complicado vender 100 euros online. Pues imagínate para Maserati vender 150.000 euros con una transacción de la Visa directamente en el carrito de compra, ¿no? Se hace. Vamos a ver cómo lo hacen. Entonces, si nos metemos en la página de Maserati, en maserati.com, os voy a enseñar este coche de aquí, el MC20, que es el que mejor venden en Internet. Y lo venden en Internet, ojo. ¿Vale? Tienen una página web propia para cada uno de los coches porque está haciendo que cada uno de los coches sea exclusivo. Tienen unos vídeos publicitarios para cada uno de los coches donde muestran ese producto, muestran toda esa personalización, muestran toda esa parte de temas únicos. Entonces trabajan mucho también todo el contenido visual. Y si nosotros vamos haciendo scroll significa ir bajando en la página. Si nosotros vamos bajando en la página, todos los mensajes también están referidos a ese buyer persona, que es un buyer persona que quiere algo súper exclusivo, súper de lujo. The first of its kind es el primero de su clase, el primero de este tipo de coches que existen en el mundo. Todas las fotografías están muy cuidadas, todos los mensajes, todos los puntos también a nivel técnico de qué motores incluye. Y no es que yo ponga directamente una tabla con las especificaciones técnicas del motor, sino que también cómo muestro el motor, cómo muestro esos elementos, cómo muestro ese bambú, cómo muestro el proceso artesanal de diseño, etcétera, etcétera, ¿vale? Y al final, lo que hacen también muy bien, y esto lo vais a detectar en todas las páginas web, cuanto más caro sea el producto, más me lo tengo que pensar, ¿vale? Eso lo tenemos todos claro. Sí. Como me lo tengo que pensar más, lo que me interesa es que mi usuario esté más tiempo en la página web. Por tanto, si es un producto caro, voy a hacer más scroll. Quiero que mi usuario haga más scroll. En este caso, sobre el coche. Como información mucho más detallada, ¿no? De tal modo que, claro, información mucho más detallada. Ya te has olvidado de que existen más modelos de Maserati. No tienes ni el menú para volver para atrás a otros modelos de Maserati. Estás solo pensando en este superdeportivo. No estás pensando en volver a la sección de lámparas o volver a la sección de vidrio. Tienes toda la atención puesta en que quieres vender este producto porque es un producto. Y tienes un call to action que se llama una llamada a la acción al final. ¿Lo tienes claro? Pues dale al play. Si no lo tienes claro, y esto lo ponen a la mitad,
Si ya lo tienes claro. Si no lo tienes claro, sigo bajando. Y me siguen contando características del coche. Todas las versiones que hay, etcétera, etcétera, más fotos, me intentan convencer con todas las pantallas, todos los detalles, ¿vale? Todo genial. Y va a haber un momento en el que me pongan otro botón, por si ya lo tengo claro. Sigo teniendo un montón de puntos, sigo pensándolo, si quiero comprarme o no el coche. Aquí ya empiezo a tener más botones por si quiero encontrar más información, pedir una prueba. Hacen hincapié incluso en los temas clásicos de que esta es la nueva generación de Maserati, que viene de toda la esencia que hemos aprendido durante años, etcétera, etcétera, generación tras generación. Me venden toda la historia de Maserati, me siguen vendiendo, me cambian incluso los colores. Si os dais cuenta, es que está todo súper estudiado, aunque no lo penséis. Si os dais cuenta, hemos pasado de colores fríos, donde todavía no estoy acostumbrado al coche, y ahora estoy en colores cálidos. Me están calentando ya, en el sentido de, vale, ya lo tienes más o menos claro y pasamos a colores cálidos. Tengo también la parte de personalización, ok, a lo mejor has visto el coche en blanco en el vídeo, pero no te gusta en blanco y yo lo quiero en rojo. Entonces ya pues puedo ir jugando y tocando aquí el coche para yo ir personalizándolo. Volvemos otra vez a temas más técnicos. Bueno, aquí tienes otra vez todas las especificaciones, que ya me ponían al principio detalladas, pero ahora si yo soy un forofo de los coches, pues quiero ver exactamente cuál es el par máximo de aceleración que tiene el coche, ¿vale? Y veis que es enorme, es larguísimo. Por mucho tiempo para pensar sobre este producto, ¿vale? ¿Lo entendéis? Entonces, esto es una buena página web para vender un producto premium. Que esto lo puedes tener si vendes, pues eso, piezas únicas, mostrando todo el proceso, mostrando fotos, mostrando vídeos. Obviamente, la calidad de las fotos y tal va a influir en el resultado. Aquí cada uno ya depende de sus medios, pues como mejor lo podamos hacer, intentando pues eso, tener fotos sobre fondo blanco, donde solamente destaque el producto, etcétera, etcétera, todo eso que ya os conocéis. Pero veis cómo aquí nos está vendiendo un producto premium y no nos lo está vendiendo como que me pone 18 coches y yo elijo el que yo quiera. Me mete directamente en esta parte de solo este coche, solo este producto. Pues esto es un buen ejemplo de cómo tendría que ser una página si nosotros queremos vender a este tipo de público, a ese público más premium, más coleccionista, que muchos de vosotros vais a tener, ¿vale? Si nosotros vamos, por seguir un poco con el ejemplo de los coches, a la página, vamos a ver este tipo de landing, no tiene este tipo de página web. Y si nosotros vamos a Ford, bueno, he dicho Ford por, a lo mejor yo simplemente la página de Ford 5, pero es que al final son todas iguales. A ver si carga. Si nosotros vamos a la página de Ford, yo tengo aquí ya, pues selecciono todos los vehículos, pero no le estamos dando ese protagonismo porque tengo muchísimos productos. Entonces no es un producto tan premium. Si por ejemplo me meto en alguno de estos, vamos a tener una pequeña página explicándome un poco el proceso, pero ves, no están haciendo que yo haga un scroll máximo, me están poniendo todas las fotos juntas porque no hace falta que tenga un scroll tan largo, ¿vale? De hecho, tengo un par de vídeos, un par de fotos y ya está. Y lo que me venden es otra cosa. Me venden la etiqueta eco porque a mi público le interesa más el poder aparcar en el centro de Barcelona o en el centro de Madrid a tener un coche exclusivo. Estamos cambiando de target. Estamos cambiando incluso el tipo de tipografía. Estamos cambiando el hecho de que yo aquí puedo cambiar directamente de coche, etcétera, etcétera, y no estoy tan metido. Pero lo que hace muy bien es que como esto sigue siendo un producto caro, tenemos aquí ya el botón de llamada, el botón de probar, el botón de agendar una cita, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Entendéis? Pero no es tan largo como lo que podría ser un Maserati. Claro, tampoco la página vale lo mismo, ¿no? Claro, obviamente la página no vale lo mismo, ¿no? Pero quiero que entendáis un poco el concepto, ¿ok? Sí. La página no vale lo mismo y el cliente no busca lo mismo. Tú entras en la web de Maserati y sales porque no te vas a comprar un Maserati, porque sabes que esa página no está hecha para ti. Pero ¿qué es lo que pasa? Que vosotros tenéis muchos clientes que vendéis piezas únicas, que se meten luego en vuestra página web y no sienten que es una web de piezas únicas. Sí. Es nuestra mayor duda es esa, cómo enfocarlo. Claro, entonces, espera, que sé lo que me van a preguntar. Vamos a seguir, ¿vale? Entonces, lo primero, el primer punto, tiempo de dedicación en el online. Es decir, ¿cuánto tiempo vamos a dedicar realmente a vender en Internet? Si vamos a dedicar mucho tiempo a vender en Internet, una de las opciones puede ser la de crear submarcas.
¿Qué es esto de crear submarcas? Pues submarcas puede ser que yo tenga, por un lado, taller de bambú, ¿vale? Que tendrá su página web, sus redes sociales, y que me va a valer para un público más o menos estándar. Entonces, taller de bambú lo voy a enfocar a vender a un público de clase media y público joven. ¿Ok? Y luego, como yo tengo tiempo y le estoy dedicando horas a Internet, a lo mejor tengo otra submarca que es sección premium, ¿vale? Que puede estar linkeado, es decir, puede ser una pestaña dentro de tu web que te llega a la sección premium. Pero cuando tú llegas a la sección premium tienes que cambiar también el diseño. Es decir, aquí tienes que ir al ejemplo de Maserati. En el sentido de que ya no tienes que tener una plantilla con 18 productos premium, porque entonces ya no es producto premium. Lo que estás vendiendo es justo lo que hemos hablado aquí. Producto único, producto artesanal, producto personalizable, producto de calidad. Si yo me encuentro que tienes 50 productos premium, ninguno es premium. ¿Sabes? Sí, sí. Entonces, aquí es fundamental que solo tengamos una selección muy cuidada de 2-5 productos, por ejemplo, no más. Incluso te diría que 2-4 productos para todos. Sí. Obviamente esto es a nivel genérico, hay que ver luego cada caso, a lo mejor para algunos es un único producto y para otros son 7, ¿vale? Pero para que os hagáis una estimación también sería interesante. Pregunta que salió el otro día, oye Antonio, es que yo tengo unidades limitadas o a mí necesito 3 semanas de fabricación si me piden un encargo por internet. Vale, genial. Todo eso lo tenemos que utilizar a nuestro favor. Es decir, si quieres uno de estos dos productos, únicos, vas a tener que reservarlo y vamos a tardar 4 semanas en hacértelo. Porque hacemos un producto único para ti. ¿Qué recibe? Va a recibir el producto y va a recibir también todo el story del proceso. Le podéis enviar incluso las pruebas de muestra, le podéis enviar un vídeo documental que podáis grabaros en el taller, le podéis enviar un folleto, a lo mejor vuestro pueblo o la artesanía o el oficio ya concreto que estéis trabajando, información sobre el bambú, información sobre cómo se ha trabajado a lo largo de los años, cómo todo eso vosotros lo habéis plasmado en estos productos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Lo reservan y tenemos 4 semanas para crear el producto. Importante, ahora mismo, seguro que muchos lo que hacéis durante estas 4 semanas es, entre comillas, olvidaros del cliente o preguntarle un par de cosas y ya está, y el cliente a lo mejor ya ha pagado o ha pagado un anticipo y os olvidáis de él. Pues esto está mal, ¿vale? Lo que tenemos que hacer durante estas 4 semanas es que vayan acompañadas con nuestro cliente. Nuestro cliente acompaña, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer que nuestro cliente nos compra por internet? Pues os voy a dar aquí más ideas. Nosotros le podemos mandar un email cada semana. A ver, un segundo. Le podemos mandar un mail por semana con el progreso y fotos del trabajo, por ejemplo. Pues todos los viernes le mandamos un correo a esa persona donde le decimos, oye, mira, tu pieza única va así, esto es un poco todo lo que estamos trabajando, mañana lo vamos a meter al horno, en el horno va a pasar tal proceso, etcétera, etcétera. Y al final aquí lo que conseguimos es darle mucho más valor a nuestro producto. Le estamos dando más valor y le estamos causando también expectativa y más ganas de recibir el producto. ¿Vale? ¿Y qué pasa cuando estamos creando más expectativa y más ganas de recibir el producto? Que nuestro usuario lo va a compartir. Con sus amigos y familia. Y va a decir, mira, me estoy haciendo una lámpara única, una araña única de vidrio soplado y me lo están haciendo así. Y en 3 semanas lo vamos a tener. Y mañana van a hacer no sé qué pieza. Y ya están en la forja para hacer las piezas metálicas, etcétera, etcétera. Y va a ir contando el proceso. Si él lo comparte, al final nos está dando también publicidad, entre comillas, gratuita, simplemente por el hecho de acompañarle durante ese proceso de diseño y creación de las piezas únicas. Pero al final todo esto es lo que paga en la sección premium. Y lo que paga en la sección premium no es simplemente que le llegue un producto mejor acabado, sino el producto mejorado y todo el proceso, que muchas veces no le damos el valor que requiere.
¿sabes? No sé si entendéis esta parte del concepto. ¿Sí? Sí, sí, sí. El tema es ese que, claro, nosotros, por ejemplo, tenemos ya la web, habría que hacer otra web, ¿no? ¿O qué? Habría que hacer otra O web, habría que hacer simplemente una sección una sección. para este tipo de público. Muy, muy diferente. Pero pasamos al segundo punto. Vamos a ver los 3 puntos Ah. y ahora ya decidimos, ¿vale? Esto es el primer punto. Si nosotros tenemos tiempo, lo ideal sería poder hacer esa segmentación entre lo que sería un taller de bambú genérico y una sección premium, ¿vale? Para mis piezas más únicas. O para otro tipo de producto. A lo mejor tenemos uno que es vidrio soplado y otro que es porcelana. Entonces, son 2 materiales distintos que pueden estar conectados, pero a lo mejor me interesa separarlos por 2 campos, ¿vale? Esto si tenemos tiempo. Como sé que muchos no tenéis tanto tiempo o tanta energía para dedicar todo esto al online, el siguiente dato que sí tenemos que tener en consideración es cuánto de difícil es captar ese público en Internet. ¿Vale? ¿A qué me refiero con esto? Pues nosotros vamos a tener que hacer, 1, entrevistas a cada uno de los usuarios, y en esas entrevistas a cada uno de mis 3 tipos de usuarios, que era ese coleccionista, esa clase media y ese público joven, les vamos a preguntar, ¿utilizáis Internet? O mejor dicho, ¿compráis por Internet? ¿Dónde? ¿Usáis redes sociales? ¿Vale? Y a partir de aquí vamos a sacar por qué canales me puedo yo comunicar con ellos. Porque a lo mejor para el público joven pues es muy fácil comunicarme a través de Instagram, a través de TikTok o esa serie de plataformas. Pero a lo mejor es muy difícil que encuentres un de 70 años coleccionista a través de Instagram. Entonces vas a tener que utilizar otros canales. Y a lo mejor el público coleccionista te dice que ellos utilizan correo electrónico y nada más. Entonces al final aquí ellos trabajan el correo electrónico y el público joven te dice que ellos prefieren Instagram. Y a lo mejor este público de clase media te dice que prefiere Twitter. Sí. Por ejemplo. ¿Vale? Es que siempre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues tenemos que decidir dónde nos interesa poner el foco. Si vosotros os sentís muy cómodos trabajando por Instagram, trabajando por Twitter, es una presencia en esas redes, pues a lo mejor el foco que tenéis que hacer es en la feria normal. Intentáis conseguir todo tipo de público como estáis haciendo hasta ahora y nos vamos a enfocar en el Internet a meternos a ese público joven y ese público de clase media y dejamos de lado esa parte del coleccionista, ¿vale? Que ya tenemos aquí un 75% de facturación, un 85%, ¿vale? Eso puede ser una opción. La otra opción puede decir, bueno, Antonio, es que yo por email tengo un montón de emails de mis clientes y podemos trabajar algo en email. Luego veremos cómo trabajar estrategias de email, cómo trabajar estrategias de Instagram, pero si mi público al final solo utiliza el email, yo lo que voy a tener que hacer es darle mucha importancia a lo que sería una posible newsletter, que es lo único que van a recibir, porque no van a ver posts que yo ponga en Instagram. Si yo a lo mejor me quiero enfocar a un público de Instagram, pues tendré que hacer aquí una estrategia de contenido en Instagram. ¿Y qué publico en Instagram? Publico cosas que quiere el público. Es decir, publico una diferenciación, pero con precio asequible y eco-friendly, porque está enfocado a ese público joven. No publico nada genérico, lo publico para ellos, que sé que ellos están en Instagram. A lo mejor puedo tener en Instagram público joven, entonces en Instagram voy a publicar llaveros, voy a publicar temas baratos, conceptos a nivel de eco-friendly y diferenciación, y luego por email, en la newsletter, voy a hablar solamente de productos premium, productos artesanales, etcétera, etcétera, porque es el medio que utiliza este tipo de arquetipo, ¿vale? Este tipo de persona. ¿Entendéis? Sí, sí. Entonces, ahí es importante que dividamos los canales, porque si no lo que estáis haciendo es impactar con la misma foto y el mismo anuncio a una persona de 20 años que a una de 70 y no buscan lo mismo. Claro. ¿Vale? Entonces, alguno cuela y alguno te compra, pero no estás haciéndolo bien ni para uno ni para otro. ¿Vale? Entonces, esto es importante porque si aquí os enteráis que a lo mejor, vamos a poner un ejemplo claro, el coleccionista no usa redes sociales, ¿vale? Esto puede pasar. Entonces, ¿cómo yo puedo asumir eso? Pues puede ser que yo en redes sociales
no comparto piezas únicas, porque no va a estar ese público que yo estoy buscando. ¿Entendéis? Y a lo mejor aquí nos dicen que los jóvenes utilizan Instagram. Antonio, luego cuando pueda quiero hacer una pregunta. Vale. Dime ahora si quieres, Pablo. Porque se lo puede plantear desde otra manera. Te doy un caso. Yo hice foco y tomé decisiones durante los últimos 4 días. Y lo que me di cuenta es que yo no puedo dedicarme a lo que yo no manejo. Entonces lo que hice, no sé si conoces el mercado de los juegos de rol y de los dados Sí. de Cthulhu. Bueno, hoy abre un bloguero, no sé cómo se llama porque no tengo ni idea, una caja que tiene el chico 1 millón de seguidores y dentro hay productos que fabricamos nosotros. Entonces lo que hicimos fue llegar a un acuerdo con varias gente que se dedica a esto. Hay una chica que enseña los juegos en Vodafone y yo no me voy a abrir ninguna página web. Yo lo que hago para ellos es, les personalizo cada semana o cada mes un diseño para sus juegos. Ellos lo muestran en redes sociales personalizado con su nombre y aparte hacen un regalo para los 40.000, 60.000 o 50.000 personas que lo siguen. Entonces, en vez de invertir el tiempo en algo que yo no domino, sigo con mi estrategia de trabajo y tercerizo ese sector. Y los pedidos los filtro a través de ahí. Entonces, esta estructura que me estás diciendo sería aplicable, pero es que en realidad no tengo tiempo. El público que estoy buscando no lo voy a captar porque ya lo tiene captado esta gente, o sea que sería malgastar mi tiempo en Instagram porque no voy a llegar a la gente que juega. Puntos, Pablo. Ahí tienes varios puntos. Yo eso lo he hecho, porque yo trabajo también con muchos influencers cuando lanzamos producto a mercado y demás, y está muy bien. Pero, por ejemplo, en tu caso, que ahora entraremos en la parte de los nichos, has detectado un nicho que le gustan tus productos, que puede ser esa persona de juegos de rol, ¿vale? Que estás increíble, porque además ahí es más fácil diferenciarse. Has pasado de un océano rojo, que puede ser vender joyas, a un océano azul, donde hay muy poca gente vendiendo esos productos tan exclusivos o tan dedicados a ese nicho concreto, ¿vale? Y personalizado, con el nombre de la persona. Eso es. Personalizados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora mismo el poder está en los influencers, no está en ti. Es decir, los que tienen esos 100.000 seguidores, de seguidores, son los influencers, no lo tienes tú. Entonces, estás dependiendo de ellos. En el momento en el que se te caigan los influencers, se te cae el negocio, ¿vale? Y eso ahora lo puedes asumir, pero a lo mejor a largo plazo no. Entonces, ¿qué podemos hacer para conseguir que esos influencers que tiene esa gente pasen también a ser, o sea, esos contactos que tienen esos influencers pasen a ser también tuyos? A lo mejor simplemente lo que tienes que hacer es una página web sencilla. O sea, tú aquí tendrías que seleccionar que de forma normal tú vendes a estos 3 tipos de públicos y Internet sacas un cuarto público, que vamos a poner juegos de rol, ¿vale? Y tú lo vendes directamente a través de influencers, genial. No Antonio, necesitas ni hacer Instagram ni nada. Yo cambié el producto por publicidad de mi taller, ¿vale? Yo voy a dar las cosas, pero lo que cambié es que me hagan publicidad. Quien quiera un juego de rol o unos dados de Cthulhu bañado en oro con un diamante o con un rubí, me va a llamar a mí, porque el influencer no lo va a poder fabricar. Yo lo que le doy la posibilidad, y que también lo tengo pillado al influencer, porque yo todas las semanas tienen que hacer un sorteo, y ahora suponte, no sé si conoces una iniciativa que se llama Donar Jugando en Barcelona, para los niños. Me imagino más o menos por dónde va. Bueno, reúnen 40.000 euros más o menos cuando salen en un día y lo donan a fondos benéficos para los niños. Pues la próxima que entramos ahí. No sé si voy a ganar, no estoy ganando nada, pero estoy dándome una visibilidad que creo que no tiene precio. Que si yo lo tuviera que hacer en una página web, Pablo, sería algo... Eso es genial. Sí. No, espera, déjame acabar, que te va a gustar. Déjame acabar un segundo. Eso es genial todo lo que cuentas, y ahora de hecho cuando entremos en los embudos de marketing vas a ver que todo eso es la parte de awareness, la parte del principio del embudo, de que mucha gente te conoce, ¿vale? En tu caso, lo que sí sería bueno es tener una página web con todos los productos en venta y tal. Tú lo que puedes tener es directamente una página web de este tipo, en el sentido de tener 2 banners
donde aquí simplemente expliques que haces dados personalizados para tus juegos de rol, ¿vale? Y aquí les dejes un sitio donde te dejen el correo electrónico. Y ya está, esto es tu web. Fuera, ni productos ni nada, esto es tu web. Pero ¿qué haces aquí? Que en esta parte del correo electrónico, ellos te pueden dejar el correo electrónico por dos motivos. Te pueden dejar el correo electrónico porque quieren un producto. A ver, un segundo. Te pueden dejar el correo electrónico para comprarte. O te quieren dejar el correo electrónico porque les gusta tu trabajo y les interesa saber más de tu trabajo. ¿Vale? Esto es importante. ¿Por qué? Porque si empiezas a conseguir estos correos electrónicos, que al final son los seguidores de esos influencers, porque no va a llegar tráfico de ningún otro sitio, ¿vale? Tú ya sabes qué busca esta gente. Tú ya tienes aquí un arquetipo súper definido y sabes por qué te están comprando. Por esa parte de personalización, por esa parte de que no hay nadie más, por la calidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué haces aquí? Tú les preparas una newsletter única donde les enseñas toda esa parte del proceso, les enseñas cómo funciona, les enseñas tu taller y al final esto se lo puedes enseñar a las dos vías. A estos lo que vas a conseguir es darles más ganas de comprar y a estos lo que vas a hacer es decirles, ok, pues no tenías ganas de comprar o simplemente te interesaba, pero al final lo que haces aquí es plantearse la compra. Ven todo lo que haces y se plantean la compra. Entonces, ¿qué consigues? Consigues correos electrónicos para estos dos tipos de perfiles, los que tienen interés y los que te compran, y al final los que tienen interés acaban comprándote. Y tú, una vez ya tienes los correos electrónicos, ya te lo vas guardando todo para ti. Y si dentro de 2 meses o dentro de un año esa persona cierra el canal de YouTube y pierde el 1.000.000 de seguidores, tú a lo mejor tienes 5.000 correos electrónicos de esa gente. ¿Sabes? Y tú aquí entonces lo que estás haciendo es diversificar tu negocio, cuando hablábamos de modelo de negocio. Entonces, en mi modelo de negocio voy a tener una vía de ingresos que son las ferias, donde voy a vender, entre comillas, a público estándar. Y luego voy a tener otra pata de mi modelo de negocio que va a ser el online. Y en el online, alguno de vosotros va a hacer esto y va a vender otra vez al mismo. Pero a lo mejor en el caso de Pablo, lo que es interesante es que en el online, él, en lugar de vender a público estándar, lo que vendemos es a público de juegos de rol. Conseguimos un nicho que no encuentra en las ferias y diversificamos el negocio. Lo que yo quería era que en la escalera, una vez que hice la escalera con el producto gratis, el producto de 20, es que yo al final no quiero bajar mi target. Yo quiero seguir manteniéndome en un nicho de mercado en el que me siento cómodo. No necesito igual bajar a 5, a 10, a 20, sino diversificar, hacer lo que hablábamos, tener mi vaca, mi perro, mi estrella y repartir los esfuerzos, pero lo que me di cuenta, que fue lo que hablamos el otro día, es que no lo tengo que hacer yo. O sea, no necesariamente tengo que hacer todo yo. Yo tengo que hacer el 30% del trabajo final, punto. Y el 70% los otros, lo que hablamos. Sí. Exactamente, es por eso que tomé esta decisión. Lo apliqué y creo que fue la mejor decisión que he tomado. Claro, eso es perfecto. Y si puedes hacer una página web simplemente con esto, que es súper fácil, lo puedes hacer directamente. Eso se podría hacer lo más fácil posible. Claro, aquí pones simplemente 2 textos, una foto de fondo de tu producto y luego aquí el típico recuadro para que dejen su correo. Brutal. Y ya está, gracias. ya lo tienes. Nada. Entonces, eso es importante para todos, eso es importante por justo lo que os decía. A lo mejor tenéis un porcentaje de facturación, que es esta gente coleccionista premium, que no vais a encontrar en Internet. Entonces, igual que ha hecho Pablo, es interesante, ahora que estamos en esta etapa de plantearnos nuestra estrategia digital, diversificar y pensar qué otro tipo de público, qué otro tipo de nicho podemos encontrar en Internet, como pueden ser esos juegos de rol, ¿vale? Y eso responde un poco a este segundo POSIT que estábamos hablando, de la dificultad de captar ese tipo de público en Internet. A lo mejor es muy difícil captar ese público premium, pero es fácil captar ese público
friki a través de influencers que les gustan los juegos de rol y que pueden utilizar ese producto. Por ejemplo, yo que soy diseñador, a mí, por ejemplo, la parte de escritura, etcétera, me encanta. Entonces, a lo mejor un nicho al que Taller de Bambú se puede enfocar es crear una submarca o crear una colección online específica para diseñadores, donde ya analicemos ese arquetipo, todos los textos sean productos enfocados a diseñadores y podamos anunciar también todo enfocado a diseñadores, porque cuando hacemos anuncios le tenemos que decir, pues quiero un público de entre 35 y 45 años que les guste el diseño, que les guste pintar, que se hayan apuntado a escuelas de arte, etcétera, etcétera. Y cuantos más filtros tenga yo, cuanto más lo pueda filtrar, mejor va a ser los resultados de esos anuncios. ¿Entendéis? Entonces, al final ahí volvemos un poco al primer punto, que es definir cuáles son nuestros usuarios y qué está buscando cada uno de ellos. Y en alguno de los casos, como lo que comentaba Pablo, lo mismo os encontráis que los usuarios que tenéis en el presencial, los usuarios que tenéis en el offline, difieren o son diferentes de los usuarios que tenéis en el online. Entonces, a lo mejor a Pablo le llega al taller una persona estándar de clase media alta para el taller, y en internet simplemente le llegan esta gente que le gustan los juegos de rol, que en su vida se habrían planteado ir a una feria de artesanía, pero que hemos descubierto ahí otro filón. ¿Entendéis? Preguntas de esto que estamos hablando, esto es importante. ¿Alguien quiere dar alguno de sus casos, algún punto antes de que pasemos al siguiente? Yo sí Taller que de Bambú. quería... Sí, vale, ahora vamos contigo, Sara. Taller de Bambú, ¿tenemos más o menos claro ahora cómo ir definiéndolo? Sí, es un poco ahora decidir, ¿no? El tiempo que le queremos dedicar, pero está muy bien explicado, la verdad que muchas gracias. Sí, Nada, sí. tenemos que ir viendo, ¿vale? Entonces, aquí tenemos varias opciones, como bien hemos hablado. Si no queremos cambiarnos de target, que es una de las opciones, lo que vamos a tener que hacer es definir muy bien qué quiere ese target, hacer algo único para ellos, y el precio del producto va a ser el que ese target esté dispuesto a pagar. Podemos hacer cosas más baratas para quitarles el miedo, y luego, cuando ya son clientes, hacer cosas más caras porque ya son clientes recurrentes. Si no queremos bajar nuestro precio del producto, etcétera, etcétera, lo que podemos hacer, igual que el ejemplo de Pablo, que es muy bueno, es cambiar nuestro target, cambiar nuestro nicho. Entonces, a lo mejor me dices, no, Antonio, es que mi producto son 500 euros y son 500 euros. Vale, pues lo que tienes que hacer es buscar en los distintos tipos de usuario quién podría estar dispuesto a pagar 500 euros. Y cuanto más lo definas, mejor. Es decir, a lo mejor son abogados que viven en grandes ciudades que les gusta la artesanía. Pues tu target va a ser abogados y te vas a enfocar a abogados. Y a lo mejor tus acciones de marketing van a ir simplemente a anuncios para abogados. ¿Entendéis? Sí, Entonces, claro, nosotros la duda era esa, ¿no? Un poco que al final el volumen de gente que utiliza Internet, claro, siempre es más ¿no? El perfil es más joven, más clase media quizás, que los premium también, pero eso, que al final, claro, era un poco dudoso, ¿no? Pues ahí lo mejor es diversificar. O sea, y en tu caso ya te adelanto que si te enfocas a un sector creativo, de público creativo que le guste dibujar y tal, van a valorarlo. O sea, yo me acuerdo que el año pasado que estuve en Murano, lo primero que me compré fue 5 o 6 plumas y me costó comprarme solo 5. Porque era una locura todo lo que había allí. Entonces eso parecía como casi la casa de Harry Potter. Llegabas allí y te sacaban las plumas que estaban hechas con no sé qué vidrio, todas preciosas, alucinante. Y como a mí me gusta esa parte como creativo, pues al final tienen ese target, tienen ese nicho. Sí. A lo mejor si llega a ir mi hermano o si llega a ir otra gente, pues le da un poco igual. Pero cuanto más nicho sea, más fácil va a ser crear un producto único para ellos, crear una colección única, y más fácil va a ser encontrarle en Internet. Sí, un poco eso. Y luego la pregunta, que te lleven esto, ¿cuánto puede costar? Quiero decir, ¿y qué parte te pueden llevar y cuál no? O eso viene más adelante. Vale, eso lo vamos a ver después, que si no, no avanzamos con el otro. Sí. Pero sí, eso lo vemos después. Vale, Sara, vamos a ver tu caso y luego vamos a más cosas teóricas. Perdona, ¿alguien quiere hablar? Yo quería hacer otra pregunta, pero cuando puedas. Sí, si es rapidita la hacemos ahora, si no, después de Sara. Vale. Por ejemplo, mi página, yo no he vendido nada por mi página. Yo solamente he ido a una feria y llevo un año intentando lanzar mi proyecto. Entonces, he conseguido interioristas. He descubierto que los interioristas son muy importantes para mí. Claro, ¿cómo me dirijo en la página web a los interioristas? ¿Qué producto? Porque yo no ¿Qué puedo, producto? Sunlight, lámparas.
iluminación. Vale. Entonces, yo quiero hacer, o sea, estoy definiendo muy bien para hacer unos productos. Al principio hice lo que pude, ¿no? Con lo que encontré, con los procesos que iba experimentando y lo junté, hice lo que pude. Ahora estoy ya creando, personalizando mis piezas de madera, etcétera. Y los interioristas son muy importantes. Pero claro, ¿cómo me dirijo a ellos? Si me dirijo a un público en general, a un usuario final, a un comprador particular, estoy poniendo un precio y entonces, claro, al interiorista tengo que darle un porcentaje, a lo mejor él quiere venderlo más caro o puede venderlo más caro, ¿cómo lo hago? Vale. Un consejo rápido. Sí, no es rápido, pero me lo voy a apuntar porque lo vamos a tocar, que es la parte de B2B que se llama, de vender entre negocios. Es decir, tú vendes como artesana a un negocio, que puede ser un estudio de interiorismo, ¿vale? Me lo voy a apuntar y ahora lo vemos. Vamos a ir primero con Sara, que estaba ahí pendiente, y ahora vemos eso. Gracias. Gracias. Vale, Sara, no sé si nos quieres comentar un poco todo. Bueno, es que sí, es que yo estoy en otra fase también de mi taller. Vale. Yo llevo muchos años de profesión, pero me dedico más a la formación en los últimos 6 o 7 años. Y ahora estoy con producto nuevo y queriéndolo lanzar. Entonces sí que me sale la misma duda en todos los modelos de ejercicios que sacáis. Y está muy relacionada con esta. Y es que yo tengo una línea de productos de cerámica de decoración, de utilitario y decoración. Y luego tengo una línea que es de mobiliario para gatos en cerámica. Entonces, esta línea de mobiliario para gatos no la puedo comercializar por internet porque es muy pesada, tiene mucho volumen y no lo puedo transportar. Entonces, creo que dudaba si ponerlo en mi modelo de negocio junto con el resto de las piezas de decoración, porque en realidad sí que está muy relacionada, porque tiene una estética muy, muy relacionada, pero al no poderlo vender por internet, no sabía si meterla. Creo que sí que la tengo que meter porque, aunque no la pueda vender por internet, sí que me da como prestigio al resto del producto que hago. Y el tema de los gatos también es como un gancho, ¿no? Que llama la atención también para el storytelling este que vamos a hablar, ¿no? Entonces, no sé si meterlo en algo y si la meto, ¿qué modelo de cliente tengo que dirigirme? Vale. ¿Es por el peso entonces o porque se te pueda romper en el transporte? Claro, es peso, es voluminoso y no se puede tirar en un transporte así de cualquier manera. Si lo tiran, pues se rompe. Entonces, te puede mandar, pero sería caro, ¿no? Yo es que no he descubierto ningún transporte que te asegure que se va a llegar entero. Entonces, creo que sería para un comercio local, o sea, para por encargo o venta directa a través de tiendas, pero aquí donde yo lo pueda llevar al cliente o el cliente pueda venir a buscármelo. Vale. Vale, ahora entramos en eso. Contesto rápido a los que decíais. Este esquema os lo voy a mandar luego, os voy a mandar un pantallazo por correo, ¿vale? Bueno, se lo voy a mandar yo al instituto y ellos os lo reenvían, ¿vale? Pues vuelvo a este punto. En el modelo de negocio tiene que estar, porque tú al final de aquí sacas facturación, sacas prestigio, etcétera, etcétera. Eso es un punto importante. La única diferencia va a ser que en tu caso, y esto a lo mejor os pasa a otros que tengáis problemas con el envío, esto lo vamos a poder vender directamente en el online. Y esto... vale. Y esto seguramente lo que tengamos que hacer es hacer una preventa o reserva en el online. Y que luego al final se venda o bien en una feria o bien en presencial. De que puedan ir a tu taller o a algún sitio. ¿Vale? Es una pena porque es mucho más fácil vender en internet esto que esto. Porque ¿Por qué? es más pequeño el mercado, ¿no? Claro, aquí tenemos mucha menos competencia, aquí tenemos un arquetipo mucho más fácil de encontrar y aquí además estamos tocando un tema muy importante que no había salido hasta ahora, que es el tema de las mascotas. Que al final, bueno, no sé si lo sabéis, pero hasta yo conozco también a Irma Bermúdez, que es diseñadora en IKEA y es la que diseña la parte de colección de gatos y perros dentro de IKEA. E IKEA se ha metido en esa parte de perros y gatos. Yo, de hecho, he hecho varios productos relacionados con el sector porque es un mercado en auge.
Es un mercado y de hecho hay un montón de estudios en el que la gente está casi más dispuesta a invertir dinero en su perro o en su gato que en ellos. Entonces hay mucha gente que se gasta antes 50 euros en un producto para su gato que 50 euros en un producto para él. Entonces, tocamos ya una parte muy emocional. Y si nosotros sabemos vender muy bien y sabemos enfocarnos muy bien en esta parte de mobiliario de gatos, vamos a poder conseguir que esa gente pague también por Internet. De esa misma forma, al ser un público también como más entregado, a lo mejor sí que podemos encontrar algún punto medio ahí, Sara, para que vayan a algún sitio, para que lo reserven por Internet, para que lo puedan recoger en algún punto, para que se acerquen a tu taller, etcétera, etcétera. Eso sí que podría ser interesante. Yo sí lo metería, pero incluso te diría que esto tiene que ser, lo que hemos hablado antes, como una colección totalmente aparte. Porque vas a tener un arquetipo muy distinto, un tipo de persona muy distinta. Aquí al final la gente lo que va a buscar es, entre comillas, satisfacer las necesidades de persona mascota, que es una cosa muy concreta y que es un público mucho más concreto. Sin embargo, aquí, el público, el cliente yo creo que sería el mismo, solo que además tiene que tener un gato o conocer a alguien que tenga gato para poder regalar. Y dentro de esta línea sí que hay una pieza premium, que serían las cuevas de gatos, los rascadores, que pueden costar 300 euros así. Y luego hay comederos o cosas más baratas pues, que podrían entrar dentro de la venta por internet. Claro, que hay a lo mejor también la solución puede ser que dentro de tu escalera, ¿vale? Vamos a copiar aquí la escalera para la sección de mobiliario para gatos, tú tengas aquí un producto barato pequeño que a lo mejor sí se pueda mandar por internet y luego lo que pasa es que tu producto medio, tu producto estrella, no se puede mandar por internet, ¿vale? Pero eso también es bueno, porque si nosotros promocionamos esto en internet y el producto pequeño lo vendemos en internet, lo vendemos en el online, estamos haciendo ya lo que decíamos, estamos quitándoles ese miedo a comprar tu marca, estamos dándoles a entender cómo es tu calidad, cómo es tu producto, y a lo mejor conseguimos que pasen de este producto pequeño a producto estrella. Y ese producto estrella lo van a comprar ya, o van a hacer una preventa, mejor dicho, una reserva, y lo van a comprar en presencial. Pero sí que podemos a lo mejor en internet coger gente en esta parte de la escalera. Y luego ya pasar al presencial si quieren comprar la cuna grande o lo que sea, ¿vale? Yo sí que lo metería, pero le dedicaría un apartado bastante propio a esto. Porque al final... Antonio, si se me permite intervenir, Sí. porque lo he puesto un poco en el chat, no sé si lo habéis leído, con la experiencia que tenemos en la asociación con Cerco de envío de piezas de cerámica bastante grandes y potentes que nos han venido hasta de Estados Unidos. Bueno, pues sí que es verdad que es complicado y caro el transporte, pero sí que podría a lo mejor hacer un embalaje en concreto diseñado específicamente para esas cuevas con unas pequeñas variaciones que seguro, porque eso lo puedes, con una empresa de transporte, que hay muchas ahora que hacen unas ofertas para un tamaño y peso de embalaje concreto, y que tú eso se lo puedas añadir a las piezas. Podrías vender en toda España porque ese precio sería prácticamente cerrado. Otra cosa ya sería vender a países de Europa o Estados Unidos, que también lo tendrías y se le tendría que aplicar ese precio al coste del producto. O tú, como bien decía Antonio, perder una pequeña parte del coste y el cliente también se lo añade. Pero creo que puedes venderlo online también. Yo creo que sí. Te hacen la caja medida de tu pieza, porque cada cueva es diferente. Claro, pero ahí es donde tú sí que es verdad que todas las cuevas son diferentes, pero igual sí que tienes que valorar, no lo sé, solo que te diga Antonio, que no sean unas diferencias abismales para que tú puedas utilizar el mismo embalaje para todas ellas. Porque claro, luego nos compensa, a mí me ha pasado también en mi taller, que me pongo a hacer cosas, pieza única, pero a lo mejor la pieza única pueden tener todas más o menos un tamaño más o menos estandarizado en el que yo pueda utilizar siempre o casi siempre un par de modelos de embalaje que me sirva para todos ellos. Porque todo eso nos lo encarece. Una caja media y otra grande. Claro, exacto. Bueno, eso es pues revisarlo, Sara, y te digo por qué. Porque si consigues posicionarte en internet, en esta parte de mobiliario de gatos, vas a tener muchos más clientes que si te posicionas directamente como decoración. De hecho, en tu caso, lo que yo haría sería darle muchísimo más valor y muchísimo más foco a esta rama del negocio. Mucho más. Porque en internet lo vas a tener mucho más fácil, no tienes competidores.
y al final es un público que está dispuesto a pagar. Entonces, sí sería bueno a lo mejor realizar una serie de entrevistas o hacer un poco más de investigación de esos usuarios que tienen gatos, a nivel de cuánto se suelen gastar en productos para los gatos, etcétera, etcétera, para definir bien esta escalera de valores solo con la rama de gatos, ¿vale? Pero, por ejemplo, hay muchísima gente que incluso le hace un Instagram a su gato. Entonces, a nivel de difusión, tú puedes tener un Instagram donde solamente publiques cerámica para gatos, ¿vale? O piezas únicas para esos gatos. Y al final aquí lo que vas a conseguir también en la página web es tener mensajes únicos. A lo mejor tu claim, tu mensaje principal, tu eslogan, puede ser algo así como piezas únicas para el favorito de tu casa o algo así, ¿sabes? Y ahí puedes empezar a jugar con eso y vas a vender simplemente ese producto a esa gente que tiene mascotas, a esa gente que tiene gatos. Que además, como ya sabes que tienen gatos, es un punto muy diferenciador, te va a ser más fácil encontrarlos y toda la gente que entre a tu página va a tener gato. Entonces, ya no se va a distraer con otros productos. Sabe que está como si se mete a comprar en una tienda de mascotas. O sea, que en la página web sí que estarían los dos productos, pero la publicidad sería uno a través de Instagram y otro a través de Instagram o para incluso, especializado, claro, para gatos. ¿Cuánto vendes tú en internet, más o menos? No tengo internet, o sea, estoy de cero. No tienes internet. Vale, No. pues entonces yo te diría que solo pongas en internet mobiliario para gatos. ¿Y la decoración no? No, empiezas por aquí, que va a ser más fácil. Es que vas a ver resultados. Si empiezas con todo, no vas a ver resultados. Porque vas a intentar abarcar mucho y te va a costar. Empieza por aquí y cuando esto lo controles las herramientas, tengas ya correos electrónicos, tengas ya algunas ventas, te metes con el resto. ¿Y dónde saco los clientes? ¿Dónde pones el qué, perdona? ¿Dónde saco los clientes? ¿Dónde encuentro a esa gente que tiene gato y que le interesa mi producto? Pues ahí, bueno, primero te creas una página web hablando de esa parte de mobiliario, después podemos crear un perfil de Instagram donde compartas esa serie de publicaciones, podemos hacer anuncios y cuando tú haces anuncios en internet puedes segmentar por esa persona que tiene mascota, es uno de los filtros de hecho, puedes también estudiar en el sector las marcas de mascotas y ver el tipo de contenido que ellos publican, puedes incluso revisar sus seguidores y seguir a sus seguidores también, puedes revisar también el tipo de productos que ellos venden, puedes incluso hacer alianzas o partnerships con empresas a lo mejor de productos premium de gatos, como puede ser productos a nivel alimenticio o productos a nivel decoración o juguetes, y a lo mejor incluso vender a través de sus canales de ventas o hacer una colaboración y decir, oye, mira, vosotros que vendéis este tipo de juguetes, pues si vendéis alguna pieza mía os doy un 10% de todo lo que vendáis, por ejemplo, y lo puedes linkear. Y eso al final se puede ir trabajando. Y te va a costar mucho menos hacer eso y encontrar a la gente que tiene gatos que si me dices la misma pregunta con la gente que quiere decoración. Yeah. Porque la gente que quiere decoración puede ser yo o puede ser una persona de 75 años. ¿Sabes? Vale. Entonces, yo te diría que empecemos por aquí. Ahora vamos a pasar a la parte de embudos de marketing. Voy a hablar un segundo de lo de interioristas que comentaba Ana, que es otro de los casos que podemos encontrar, y vamos a pasar a la parte de embudos de marketing para que definamos bien eso y bajemos todo esto a acciones concretas, ¿vale? Vale, gracias. Entonces, ¿perdona, Sara? Gracias. Pues de nada. Vale, entonces, otro caso también importante. Hay otros dos conceptos clave que vais a encontrar mucho por internet, que yo os voy a definir para que no os perdáis, que es el B2B y el B2C. No sé si alguien conoce estos conceptos o lo ha escuchado alguna vez. ¿No? Vale, os lo resumo rápidamente. B2B significa business to business, que es negocio a negocio, que es cuando vendemos de una empresa a otra empresa. Y B2C significa business to customer, que es el cliente final, es decir, de una empresa a cliente final. Un B2C puede ser que alguien llegue a una feria y os diga, quiero esta pluma, y se la vendes a una persona individual, final, que es tu cliente y ya está, se acabó. Muchos de vosotros hacéis hasta ahora B2C, pero alguno de vosotros hace también B2B, porque a lo mejor os llega una empresa y te dice, quiero 50 lámparas para mi oficina, o quiero esto para mis empleados, o quiero una formación para mis empleados. Y entonces ya estamos trabajando empresa con empresa, ¿vale? Y justo lo que comentaba Ana,
al final hay una relación que es empresa con empresa, porque la relación puede ser entre un artesano y estudio de interiorismo, que al final es una empresa. ¿Entendéis? Cuando yo trabajo un B2B o yo trabajo un B2C, la estrategia cambia, el tipo de comunicación cambia. Y hay un punto fundamental que tenemos que entender aquí, y es la parte del dinero. Cuando yo trabajo un B2B, es decir, un business to business, obviamente al final esto se resume en persona contra persona, pero esa persona no está poniendo el dinero, sino que el dinero proviene de la empresa. No es su propio dinero, ¿vale? El dinero proviene de la empresa. ¿Qué significa esto? Que muchas veces tienen que tomar varias decisiones, toda la parte jerárquica de la empresa, es decir, pues que lo tiene que aprobar mi responsable, que tengo que hablarlo con mi jefe, etcétera, etcétera. Son cosas que os vais a encontrar. Y también, pues como el dinero no es suyo, te dicen, te suelen decir más veces que ok a los presupuestos. ¿Vale? Más fácil cerrar los precios. Porque al final ellos muchas veces se lo repercuten a su propio cliente. Entonces, si Ana a lo mejor hace una lámpara y le dice al interiorista o al estudio de interiores que son 100 euros, el cliente dice, ok, son 100 euros. Y a lo mejor regatea un poco y se la deja 90, 80. Porque al final, ¿qué va a pasar? Que luego esos 100 euros él lo va a vender a 150 a su cliente y se lo va a repercutir a su cliente. Él no está pagando realmente esos 100 euros. Cuando nosotros hacemos un business to customer final, nos duele más. Pagamos de nuestro bolsillo. ¿Vale? Entonces, ahí sí que voy a regatear. Y a lo mejor 100 no pago, pero te pago 50 y te bajo hasta 50. Porque lo estoy pagando yo de mi bolsillo, ¿vale? Parece una tontería, pero es un concepto muy importante a tener en cuenta en el online. Entonces, decidme por favor de aquí cuántos vendéis B2B, es decir, entre negocios, o habéis vendido también entre negocios. A ver, veo por ahí a Susana, Teresa, Sí. Pablo, Taller de Bambú. Vale, o sea, hay varios. Y creo además que Carlos y Sara, no sé quién era, también vendían a empresas. Sí, alguna vez hemos trabajado con algún interiorista también. Genial. Vale. Sí, un mobiliario de alguna tienda o los restaurantes o historias. Vale, perfecto, perfecto. Vale, voy a hablar del caso de los interioristas, que es un caso bastante común que a muchos os puede afectar, ¿vale? Al final un poco la estrategia es la misma, la vamos a volver a desglosar. Paso 1, vamos a entender quién es mi usuario. En este caso, mi usuario del producto va a ser un interiorista. ¿Vale? Entonces, y esto ya os lo adelanto yo, el interiorista al final lo que va a buscar es, el interiorista que está buscando ya estas piezas de decoración, etcétera, etcétera, pues normalmente es para un proyecto de gama media alta o alta, que ya son al final productos premium, ¿vale? A ver, un segundo, que hay aquí preguntas por el chat. Vale, dice Karina y Alfredo que ellos venden B2B. Vale, genial. Entonces, al final, en este caso el interiorista se va a dirigir a un público o a una obra de carácter medio alto o alto, adquisitivo, ¿vale? Entonces, él va a buscar esa parte de exclusividad. El hecho de que compraros las lámparas a vosotros puede suponer algo exclusivo que otros interioristas tengan, que para su cliente al final va a buscar esa exclusividad. Y él al final lo que está buscando es unos pedidos muy personalizados. Es decir, pues mira, yo tengo este caso y tengo que redecorar este restaurante, o tengo que redecorar esta habitación, o tengo que hacer esta mansión. Tengo estos metros y tengo que decorar esto. Entonces necesito una lámpara de tanto de diámetro o de este tamaño o de este color, etcétera, etcétera. Y os van a pedir productos más personalizados. Que no sé si a lo mejor en esto, Ana, nos puedes también decir un poco cómo te suelen contactar o qué te suelen pedir. De momento tengo pocos clientes, los he conocido en ferias. Vale. Solamente, bueno, estaba en real en una, la otra fue un poco una instalación. Y valoran mucho el producto, o sea, ha habido una fidelización muy buena. Y bueno, yo a veces propongo un prototipo que gusta o hay una necesidad si tenemos una reunión y un poco se pone en común el saber hacer, ¿no? De las dos partes y entonces, pues vale. casi. Al final, efectivamente, al final aquí lo que vendes es más bien un proyecto entero que un producto.
porque es un proceso y les tienes que ir acompañando en toda esa obra y en toda esa creación del producto, ¿no? Y al final ahí entra también todo ese expertise tuyo en la parte más de oficio, más todo su expertise en la parte a lo mejor de decoración o en la parte de trato con el cliente o en la parte de gestión de todos esos proveedores que tiene. La verdad es que ha sido muy bueno para mí porque me ha abierto una línea de producto, me ha dado una serie de datos, como que si el producto es grande, la gente está dispuesta a pagar más, que a veces desconoces, ¿no? Eso es. Es muy interesante. Claro, porque al final es un poco lo que hablábamos, es decir, ellos no son los que pagan, ellos se lo repercuten a otros. Entonces no te van a regatear tanto como te puede regatear un particular, ¿sabes? El particular no es que te regatee, sino que simplemente te dice que no lo puede asumir o que no lo quiere. Cuando trabajas con una empresa tienes más margen a lo mejor de maniobra, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos utilizar el online para vender este B2B o enfocarnos a esta parte de interioristas? Pues al final, lo que tenemos que tener es otra vez lo mismo que antes. Comentábamos que tenemos varios tipos de usuarios que ven nuestra web y nuestras redes sociales. En este caso, que era el caso de Taller de Bambú, los 3 usuarios que hemos definido son B2C, son directamente consumidor final. Nosotros podríamos incluir una cuarta rama que fuese B2B, ¿vale? Que esa parte de vender a negocios, ¿ok? Esa parte de vender a negocios va a tener que tener una estrategia diferente porque la gente está buscando algo diferente. Volvemos a los post-its de antes. ¿Cuánto tiempo le vamos a dedicar y cuánto de fácil o difícil va a ser encontrarles en Internet? Va a ser mucho más fácil encontrar a un interiorista en Internet que encontrar a una persona coleccionista de 60 años. Entonces, si yo me tengo que quedar con un post-it que sea este B2B a nivel interiorista, o me tengo que quedar con el post-it del coleccionista, me voy a quedar con el post-it del interiorista porque me va a costar menos sufrimiento encontrarlo en Internet, ¿vale? Y luego, depende del tiempo de dedicación, aquí tenemos varias opciones. Esto puede ser una pestaña en mi página web, donde yo tenga una pestaña de empresas o servicios para empresas o servicios de interiorismo. Y dentro de esa pestaña les cuento todo. O si realmente veo que hay un filón, que hay un nicho, igual que comentaba Pablo con esas personas de juegos de rol, puedo crear una página web propia o una submarca propia solo para interioristas B2B, porque al final no está de más separar esos dos perfiles, porque es un público muy, muy distinto. Y puede confundir, ¿no? Puede confundir sobre todo si la gente se mete en mi perfil y ve que vendo productos para consumidores finales, ve que vendo productos para empresas, etcétera, etcétera. Empezamos a tener mucho ruido. Y si tengo ruido al final, lo que tengo son muchas distracciones en mi página web. Entonces, va a haber casos concretos en los que os interese tener una segunda página web. Y os hablo de web como os hablo de un segundo Facebook, ¿eh? Una segunda cuenta donde os enfoquéis plenamente en esta parte de interioristas, por ejemplo, ¿vale? Entonces, aquí voy a poner submarca para que lo entendamos. Entonces, ¿qué están buscando estos interioristas? ¿Qué les puedo ofrecer yo? Pues justo estas partes de exclusividad, de productos personalizados y que al final lo que estamos haciendo es el proyecto. Entonces, ¿qué tengo que mostrar yo en esa página donde yo vendo B2B, donde yo vendo a consumidor final? Pues en la parte de proyecto, aquí les puedo enseñar en mi página web cómo es mi metodología de trabajo. Es decir, ellos a lo mejor le han contratado una obra y dicen, ok, yo quiero contratar a Ana, pero ¿cómo trabaja Ana? Y entonces Ana ahí puede decir, pues mira, primero vamos a hacer un prototipo. Primero vamos a reunirnos en una primera sesión. Vamos a ver qué es lo que queréis. Después vamos a hacer un prototipo. Cuando me dice lo que hay al prototipo, que yo para hacer ese prototipo tardo entre 2 y 4 semanas, seguimos adelante. Después vamos a llegar a la producción final. Y después, cada una de las piezas que me pedáis repetidas, tardo X tiempo. ¿Vale? Y al final va a ser un poco explicarles ese proceso. ¿Por qué es importante explicarles ese proceso? Porque van a ir buscando el precio de cuánto cuesta contratar de esos servicios para yo meterlo en mi obra, porque al final a mí me dice mi cliente, imaginaos que yo soy un interiorista, me dice, tienes 50.000 euros para remodelar este restaurante. Entonces yo tengo que ver de esos 50.000 euros cuánto puedo invertir en Ana. A lo mejor solo puedo invertir 5.000, ¿vale? Entonces ahí tengo que ajustarme con Ana. Y a lo mejor le pido de primeras 10 lámparas y al final son 5, porque no puedo pagarle 10 lámparas. Eso es un punto, ajustar los precios. Entonces,
como no puedes poner directamente, yo no te aconsejo que pongas directamente los precios en Internet, lo que sí puedes poner aquí es muy claro un botón de contacto para tú hacerles una primera consulta o hacerles un presupuesto personalizado para ellos, ¿vale? Y a partir de ahí, lo segundo, que esto sí lo podéis mostrar ya en la página web, son los plazos, ¿ok? Porque si, por ejemplo, Ana me dice, si a mí Ana me entra en precio y yo me puedo permitirme comprarle 10 lámparas a Ana, a lo mejor no puedo permitirme que Ana tarde 3 meses en hacer las 10 lámparas, porque la obra la tengo que entregar dentro de un mes. Entonces, sí les podemos dar información a estos usuarios de cuáles son más o menos los plazos estimados dentro de este proceso de mi metodología de trabajo. Para que ellos digan, ok, esto, mira, en 3 semanas lo podemos tener, vamos a llamar a Ana y hablamos con ella, ¿vale? Y al final aquí lo que tenéis que entender es que cuando vendemos directamente a empresa, no se suele hacer la transacción como tal en la página web o en el Instagram, etcétera, sino que al final eso se saca fuera y es como cuando vendéis una obra única. Se hace pues por llamada o habláis por correo electrónico, etcétera, etcétera, y al final lo acabáis cerrando en una reunión, porque estáis vendiendo un proyecto, no estáis vendiendo un producto como tal, estáis vendiendo todo ese proceso, ¿vale? Sobre todo vosotros, es decir, si me contacta IKEA, me dice quiero 55 de la referencia tal, pues toma 55, que también os puede pasar. Pero cuando estamos vendiendo esta parte como más de exclusividad, más personalizada, al final lo tenemos que cerrar un poco en el boca a boca, lo tenemos que cerrar de uno en uno, que al final es un ticket mucho más alto, es decir, Ana a lo mejor haciendo 10 lámparas personalizadas para un restaurante, gana lo mismo que vendiendo 100 lámparas estándar en Internet a clientes, ¿vale? Entonces, eso es importante. Más cosas que tenemos que tener en cuenta. El tipo de contenido que ellos están buscando. Al final, lo que quiere un interiorista es ver cómo queda ese producto en el espacio. Por lo tanto, yo, a nivel de las fotografías y el tipo de contenido que yo ponga en mi página web, lo que voy a tener va a ser fotografías de mi producto y también voy a tener fotografías de mi producto en el espacio. Eso es muy difícil. O sea, eso es muy difícil. Porque ¿vale? claro, muchos proyectos son casas privadas que la gente no te va a dar. Claro, te cuesta sacar esas fotos. Yo os lo digo también porque me sé lo que pasa. Entonces, es importante esas fotografías del producto en el espacio. Obviamente, lo ideal es de proyectos reales. Siempre que podáis intentar hacer esas fotos o intentar contratar a un fotógrafo, merece la pena invertir en un fotógrafo y que os haga fotos de un proyecto bueno y ya tengáis contenido para aburrir para vuestras redes sociales, vuestro catálogo, etcétera. Y si no podemos, incluso podéis contratar también a diseñadores y que os hagan unos renderizados por ordenador, que os hagan una previsualización en ordenador de cómo quedaría. Obviamente no es lo mismo, pero tú sí puedes tener a lo mejor fotos reales de tu producto y luego fotos a nivel digital de cómo sería ese producto en el espacio para que la gente entienda sobre todo las proporciones. Aquí, y esto se lo digo yo también mucho a mis alumnos de diseño, lo que nos interesa cuando metemos un producto en un entorno son varias cosas. Uno es que se entienda la relación producto-espacio. Es decir, si estáis, por ejemplo, vendiendo lámparas únicas, al final la lámpara va a ser el protagonista de ese salón o de ese espacio. Entonces, es importante ver cómo el interiorista va a comprar esta lámpara porque va a utilizar la lámpara como protagonista de ese producto, de ese proyecto, ¿vale? Entonces, relación producto-espacio es importante. Otra parte también fundamental es definir la relación entre producto y persona. Es decir, aquí vamos a hablar también de la parte de proporciones, porque muchas veces a lo mejor yo veo una lámpara en internet, veo una foto y no me imagino si es muy grande, si es muy pequeña, cómo la puedo comparar con una persona. Entonces ahí muchas veces merece la pena tener otros elementos dentro de la imagen que me hagan a mí una idea de cuán grande o cuán pequeño es el producto. Como puede ser, pues eso, colocarla en un espacio donde pueda tener sillas, donde pueda tener sofás, y entonces yo ya me imagino las proporciones de ese producto, para ver si cuadra o no cuadra en mis proyectos, ¿vale? Eso es importante. Otra cosa importante, si vendemos a interioristas, es que al final nos tenemos que adaptar a los canales que ellos utilizan en Internet. Dos de los principales canales que utilizan los interioristas en Internet son Instagram, porque es muy visual, y también utilizan muchísimo Pinterest, ¿vale? Entonces, usan esto sobre todo para buscar referencias.
referencias e inspiración. Si yo me posiciono bien, ahora hablaremos también de las redes sociales, ¿vale? Si yo me posiciono bien, por ejemplo, en Pinterest o me posiciono bien en Instagram, ellos les va a gustar esas fotos que yo tengo, pero esas fotos que yo tengo es importante que sean del espacio, porque ellos lo que están buscando es inspiración a nivel del espacio. Obviamente habrá también fotos de mi producto único, pero tiene que haber fotos donde ellos entiendan cómo se comporta ese producto en un espacio, porque cambia muchísimo. Y no es lo mismo ver un producto sobre un fondo blanco que ver un producto ya bien puesto en el espacio. No es lo mismo cuando compráis un producto en el IKEA que luego cuando lo colocáis en vuestro salón. En el IKEA todo queda genial. Y veis ahí todo súper bien puesto, luego lo lleváis a casa y decís, vaya, pues era más bonito cuando lo vimos en la exposición, ¿no? Entonces, ellos al final lo que van a utilizar son estos dos canales principalmente para coger esa inspiración de imágenes y se van a guardar las fotos para verlas más adelante. Si vosotros podéis utilizar estos dos medios para adquirir clientes, para adquirir esas visitas de interiores y podéis en todo lo que es la página web, en todo lo que son los mensajes, ir resolviendo esas preguntas que ellos tienen de, oye, ¿cuáles son los plazos? ¿Cómo se trabaja contigo? ¿Podéis hacer encargos personalizados o no podéis? ¿Son piezas exclusivas? Etcétera, etcétera. Si le contestáis a todas las dudas, os van a llamar para cerrar la venta. Y al final aquí no vas a tener un botón que sea comprar. El botón que vas a tener es pide tu presupuesto gratuito. ¿Vale? No sé si lo entiendes, Ana. Sí, sí. Me has dado bastantes ideas porque ahora mismo tengo varios modelos, varios prototipos y me has dado la idea de buscar tiendas un poco de nivel y fotografiar el producto directamente allí. Claro, esta parte es fundamental, de fotografías en el espacio para este target. Muy bien. ¿Vale? Y luego, otra cosa también interesante es que, igual que nosotros comentábamos el ejemplo del McDonald's con el cross-selling, de que al final nos venden ese otro tipo de productos, esto mismo lo podemos aplicar a nuestro negocio. Es decir, nosotros podemos hacer colaboraciones y en el caso de los interioristas, una fuente de adquisición de tráfico puede ser que me llegan visitas de Instagram, me llegan visitas de Pinterest, pero a lo mejor puedo crear también colaboraciones con blogs de decoración, que hay muchos interioristas que siguen blogs de decoración. Entonces, el poder hablar con blogs de decoración para que publiquen también mis productos, mis imágenes, me puede llevar visitas a mi página. ¿Vale? Sí. Vale, ¿dudas de esta parte? Si se me permite una cuña publicitaria de la asociación, con el tema de las fotografías profesionales, tenemos un par de fotógrafos profesionales que trabajan para nosotros y que hacen precios un poco especiales para también los socios. Es cuestión de negociar y de hablar y de que nos digáis. Nada más. Genial. Gracias, Susana. ¿Algo más? ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, Antonio, yo concretando, porque esto a mí me ha dejado un poco desbaratado el cerebro. O sea, tu opinión y lo que nos aconsejas es que si, por ejemplo, tienes varios productos, ofreces varios productos, aunque el hilo conductor sea, por ejemplo, en mi caso, las algas marinas, es que no mezclemos productos. Quiero decir, si yo hago láminas con algas marinas y joyas reales, pendientes, collares, pulseras, que hagamos diferentes líneas de página web, Instagram, todo separado. Sí, no. Depende mucho del caso. Es decir, si todos tus productos van enfocados al mismo tipo de cliente, al mismo tipo de persona y en el mismo tipo de rangos, lo podemos meter todo en el mismo paraguas. Ya. Lo que no puedes hacer es en la misma página venderme un Maserati en una pestaña y un Ford en otra. Bueno, si me lo haces en pestañas todavía te lo puedo comprar, pero lo que no puede ser es que me meta tu página y tenga un Maserati, un Ferrari y un Kia. Ya. Vale. O un jarrón. O un jarrón, ¿sabes? Eso es importante. Entonces, otra cosa también que os pasa a todos, no intentéis abarcar absolutamente todo. O sea, hay muchos que partís de ventas bajas, ¿vale? Es mejor que tengáis una línea donde vendáis 100 productos en Internet y de todas las demás 0, a que vendáis 2, 2, 2, 2. Vale. ¿Vale?
Y luego tengo otra pregunta personal, pero a lo mejor tengo ahí como una duda entre meter la parte científica del material o no, porque no sé si es un valor añadido o estamos con lo mismo, una parte que sea, digamos, separada con la parte científica y otra parte a público en general. Entonces tengo ahí dilemas que veo que tienes que ir decidiendo para dar, digamos, el perfil a tu negocio. Sí, aquí hay un problema principal, que es lo que os cuesta a todos, que es seleccionar y saber decir que no. Es decir, qué cosas publico y cuáles no publico. Porque al final el error en lo que muchos estáis cayendo es decir, vale, pues voy a todo. Y entonces tengo 10.000 pestañas con 10.000 productos para 10.000 tipos de público. Y al final abarcas mucho y no abarcas a ninguno. Entonces, en tu caso concreto, Nuria, te pasa un poco como pasaba aquí. En el sentido de que tú a lo mejor tienes un target que son amantes de la ciencia y que les gusta esa parte científica y todo tu storytelling puede ir en torno a esa línea científica. Entonces, metemos toda esa parte científica y acabamos con producto científico. Pero no mareamos. Solo hay un hilo conductor. Entonces, el hilo conductor, si decidimos que es la ciencia, es la ciencia. Pero no es la ciencia en un producto y en otro simplemente es un alga. Vale. ¿Vale? Y también te digo, esto no es una decisión de vida o muerte. Prueba el hilo conductor científico, prueba ese storytelling, define muy bien a tu cliente, define muy bien qué es lo que les quieres orientar, o sea, qué es lo que les quieres vender y qué es lo que ellos buscan, recoge feedback, ver un poco qué es lo que va pasando con esa línea de negocio y si ves que no funciona, tiras hacia otra. ¿Vale? Vale. O sea, no significa que tengas que coger el hilo conductor de la ciencia y quedarte con el 30 años. A lo mejor descubres otro punto. Mira, Pablo ha descubierto esa parte de los juegos de rol. Y a lo mejor su página web tiene todo ese storytelling de juegos de rol, a lo mejor en una feria ni siquiera menciona la parte de juegos de rol. Vale. No sé qué dice por ahí Pablo. Pero sí, es justo eso, ¿vale? Entonces, como cambias los canales de adquisición de cliente, que puede ser el online y las ferias, puedes cambiar tu storytelling, entre comillas, puedes cambiar el tipo de producto en el que tú te enfocas y puedes cambiar el tipo de cliente al que tú vendes. Vale. Vale, y por último, última pregunta y ya me callo. ¿Nombre en inglés o nombre en español? Porque veo que casi todo el mundo aquí se llama con nombre en español. ¿Qué opinas? Misma respuesta. Analiza tu cliente. Si es un público que tú sabes que vive en España, que tiene 60 años y que no tiene ni idea de inglés, no le pongas un nombre en inglés. Si es un público joven, apasionado por la ciencia, que saben inglés, saben idiomas, son científicos, tienen que leerse artículos científicos en inglés, ponlo en inglés. Vale. Y luego hay punto medio. Si es inglés relativamente sencillo, fácil de pronunciar, ponlo en inglés. Vale. ¿Vale? Al final con el inglés hay dos problemas. Uno, que tu público entienda inglés. Dos, que sea fácil de escribir y que sea fácil de recordar. Y que luego si lo buscan en internet o lo buscan en Instagram no se líen. Vale. ¿Vale? Gracias. Nada. Vale. Vale, perfecto. Vamos a hacer 5 minutos de descanso. Me voy a quedar yo aquí también por si hay ahora más dudas. Y ahora, después del descanso, vamos a ver toda la parte de embudos de marketing y de cómo todo esto que hemos hablado, que ahora sé que estáis todos un poco con la cabeza con 10.000 ideas, lo bajamos a tierra y vamos a ir seleccionando diferentes acciones para conseguir adquirir ese tráfico, adquirir ese público y convertirlo de visitas a ventas. ¿Ok? Entonces, volvemos, si queréis, a las 6 y yo me quedo aquí por si alguien quiere alguna pregunta o algún tema más concreto, lo miramos. Antonio, con Nuria me ha recordado que también tengo una duda con el nombre. Mi taller se llama Sara Monge, como yo. Entonces no sé si es bueno tener un nombre de taller que sea como de autor o crearme un nombre de marca. Igual. A ver, depende mucho. Si vas a vender producto a lo mejor más premium firmado por Sara Monge, a un público más coleccionista, quédate con ese Sara Monge porque esa gente lo va a valorar. Si nos vamos a enfocar a un público más genérico, a lo mejor les da igual que se llame Sara Monge a que se llame Taller X. Pero no es malo. Si son, por ejemplo, Monge, esas piezas... Quiero que sí. Para el público genérico que se llame Sara Monge tampoco es perjudicial. ¿O es mejor No, que no es sea perjudicial.
no es perjudicial, te puedes quedar con Sara Monge. Luego ahí también depende un poco de si trabajas sola, si tienes equipo, si estás pensando más en montar una cosa que sea para Sara y ya está, o si estás pensando en luego un legado y dejárselo a alguien, ¿sabes? No, el problema también es que tengo registrado mi dominio como Sara Monge y ahora es complicadísimo tener un nombre de marca con un dominio que no esté pillado ya, ¿no? No, eso te compras un dominio nuevo que te vale 10 euros y ya está. Pero todos están pillados, ¿no? Todos los nombres que son así un poco interesantes. Bueno, a ver, es buscar. O sea, nosotros, por ejemplo, en mi empresa, lanzamos proyectos al mercado y lanzamos empresas nuevas unas 5 o 6 al mes. O sea, que todos los meses salen 6 nombres nuevos y 6 dominios. O sea, que nombres hay. Vale. Pero claro, también cuesta. Hay que encontrarlo y darle ese toque. A lo mejor en tu caso, como Sara Monge, puedes tener una rama que sea Sara Monge de piezas a lo mejor más personalizadas de autor y otra rama que sea enfocada a mobiliario de gatos, más genérica, y le pones un nombre que tenga gancho con esa parte. Vale. O al revés, a lo mejor la parte de Sara Monge es una línea exclusiva de autor de mobiliario de gatos. ¿Te puedo preguntar una cosa? Sí. Ya. Tengo pendiente, me han pedido para Hospitality, se dedican a, bueno, para hacer una lámpara en un hotel. Y me han pedido, claro, yo no he hecho ninguno para un hotel. Me han pedido algo en inglés, ¿vale? ¿Cómo lo enfocarías? Porque... ¿A qué te refieres con algo en inglés? Pues, mi intermediario, en estos temas siempre hay intermediarios que se llevan un tanto por ciento porque no sale el trabajo. Entonces, este intermediario me ha pedido un folleto para presentar mi producto al hotel. Vale. A los decoradores y turistas, pero lo quieren en inglés. Entonces, no sé cómo enfocarlo. O sea, no sé si coger y meter un producto de mucha calidad, una presentación muy simple de un producto singular con un fondo blanco, o sea, un folleto, un tríptico de mucha calidad, que exponga el material y una madera noble y ya está. O meter un fondo con una propuesta, ¿no? Con un boceto, o con muchos bocetos, muchas ideas, no sé cómo orientarlo, si orientarlo a que pueden tener en mi empresa un recurso de mucha creatividad, de dar muchas opciones, o centrarlo en el tipo de materiales. No sé cómo hacerlo, estoy dando vueltas. Sí, te contesto un poco, Ana, eso. Es que os pasa siempre lo mismo, pero luego no me hacéis caso. El proceso es el mismo. Analizamos al cliente. En este caso, tu cliente va a ser un hospitality, ¿vale? Que al final lo que va a buscar es, a lo mejor, esa parte exclusiva, esa parte de calidad. A lo mejor busca más esa parte de cuánto dura el producto para que no tenga que reemplazarlo o para que tenga, porque va a estar sometido a lo mejor a más usos, ¿no? Y va a buscar también mucho más la parte de precios, porque a lo mejor te pide lotes de 100 unidades, ¿vale? Entonces, eso es un poco... Dime. No, esto es para una entrada, para un hall. O sea, pero sí, de ahí pueden surgir otros proyectos, como tú dices, de 100 unidades para habitaciones. Claro, es para un hall, pero al final estás hablando de un público que compra al por mayor, que si se compra colchones, se compra 1000 colchones, no se compra uno. Esto es más bien para un recibidor, o sea, algo más singular. Vale, no más único, ¿no? Sí, entonces yo no sé cómo enfocar ese, o sea, le estoy dando vueltas, lo tengo que hacer ya y no sé. Vale, no te preocupes. Porque claro, mis recursos son, o sea, o expreso la creatividad con bocetos, porque no, o con 3D o tal, porque no me da tiempo a hacer unos render y tengo que aprender. O simplemente doy un tríptico de un producto de mucha calidad, pues expresando el material, ¿no? El material es innovador. Vale. No, eso no me sirve. Vamos a hacerlo bien. Vale. Imagínate que esto es un poco, este cuadrado de aquí, tu tríptico o tu presentación, ¿vale? De inicio a fin, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es analizar muy bien qué es lo que ellos están buscando, qué es lo que ellos quieren. Si tú detectas que lo que ellos quieren es esa parte de exclusividad, esa parte de personalización y esa parte a lo mejor de presupuesto de precios, ¿vale? Tenemos que enfocarnos en esto. El cliente tiene que entender
que tú eres capaz de leerle, que tú eres capaz de entenderle. Y en este caso que te están pidiendo un dossier más personalizado, más único, es fundamental esto, porque tú tienes que conseguir moverte en la misma onda que tu cliente, poder resonar con él, ¿vale? Entonces, lo primero que tienes que hacer es definir cuáles son los valores a los que ese cliente va a poner más atención, cuáles le van a importar más, ¿vale? Y seguramente tú tengas que hacer lo que es un storytelling de problema a solución. Al inicio de tu presentación vas a definir un poco problema y luego vas a llegar a la solución. Ahora te explico qué es esto. Y esto nos vale para todos. El problema que puede tener tu cliente es que no encuentra productos únicos, no encuentra productos exclusivos, no encuentra productos personalizados, etcétera, etcétera. Entonces, tú, si empiezas la presentación hablando de sus problemas, ya esa persona indirectamente va contigo. Porque tú ya le estás diciendo, sé que estás llamándome a mí, a Ana, porque estás buscando un producto único, porque no encuentras productos exclusivos en el mercado, porque no tienes productos de alta calidad, etcétera, etcétera. Estas son características que tienes que hacer un pequeño análisis, ¿vale? Y esto al final lo puedes resumir en un pequeño texto, en 2 o 3 párrafos, ¿ok? En 2 o 3 páginas. Y al final lo que llegas es a un punto de tu dossier, a un punto de tu presentación, donde presentas una solución. En este caso, la solución van a ser tus productos o tu producto, lo que tú les quieras enseñar, ¿vale? Tu producto se presenta como la solución. Y tu producto está respondiendo... A ver, voy a bloquear esto. ¿Vale? Tu producto está respondiendo a esos posits iniciales. Está respondiendo a que tu producto se presenta como algo exclusivo, algo que tú puedes personalizar y algo que está dentro de sus presupuestos. Entonces, para yo darle este toque a mi producto, de este toque de exclusividad, personalización, etcétera, lo que hago en esta parte de solución es explicar cuál es el proceso para que ese producto sea único, sea especial, etcétera, etcétera. Y aquí puedes hablar de tu metodología, donde puedes meter toda la parte de bocetos, proceso de creación, etcétera. Puedes después presentar lo que son imágenes de tu producto, que va a ser un poco también el core, la parte principal. Vale. Si es un haul o es algo para interiorismo, sería interesante producto más espacio, lo que hemos hablado antes, aunque sea a nivel render, pero bueno, lo puedes valorar, ¿vale? Y cuando ya has presentado todo tu producto, puedes llegar a una parte como más de características técnicas. Y aquí puedes hablar ya propiedades del material, temas de durabilidad, cuidados que necesite tu producto, temas de envío, etcétera, etcétera. Y luego, muy importante, que esto se os olvida a todos, es que tenemos que acabar vendiendo. Entonces, tenemos problema, solución y venta, que es la tercera y última parte de tu dossier, tu tríptico o tu PDF, ¿vale? Y en esta parte de venta lo que vamos a hacer es responder a la pregunta de, ok, me ha gustado, ¿cómo colaboramos? ¿Vale? Y aquí pues le puedes dejar directamente tu correo, le puedes decir que si te ha gustado, pues que llamen a este número de teléfono, que pidan un presupuesto sin compromiso, etcétera, etcétera. ¿Vale? Perfecto. Entonces, definimos bien qué está buscando ese cliente, presentamos nuestro producto único o nuestro proyecto como la solución a eso que está buscando y básicamente aquí lo que tenemos es, en la primera etapa, que es esta etapa de aquí, respondemos al POSIT de entendemos a nuestro cliente. ¿Vale? Entendemos a nuestro cliente, por lo tanto, nuestro cliente ya está en predisposición de escucharnos. ¿Okay? Esto es importante, porque si no hay muchas veces que empieza el dossier y dice, a ver qué me cuenta esto, otra vez lo mismo. ¿Vale? Presentamos la solución y entonces aquí nuestro cliente valora si esa solución es acertada o no. Cuando está valorando esa solución, al final lo que tenemos aquí es, le llamamos a tomar acción. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien, gracias. Y aquí tenemos esa parte también para dossiers de venta, etcétera, etcétera. ¿Ok? Vale, Susana, que tenías una pregunta.
Bueno, Antonio, como creo que ha pasado el tiempo de descanso y mi caso es un poco particular porque por mis características ahora mismo de situación, te puedo mandar luego un email y te lo comento, ¿eh? Si quieres continuar con el temario y si surge o hay tiempo después, pues lo comento porque Vale, genial. puede servir y si no, te mando un email esta noche y te comento un poco Vale, todo si me preparas un email lo lo que miramos. las dudas que me están surgiendo y las cosas tan claras que me estás dejando, ¿vale? Vale, o sea, yo entiendo que hay dudas, pero también sé, porque es que para muchos es la primera vez que os planteáis todo este tipo de interrogantes. No, y que sucede, por ejemplo, sí. en mi caso, que ahora mismo, bueno, ya sabes que llevo al frente un poco el tema de la asociación, pero no quiero dejar mi trabajo de toda la vida, que ha sido mi trabajo en el taller de vidrio, que además hice una gran inversión y que tengo un taller y unos conocimientos de muchos años. Entonces, de alguna manera, mi visibilidad en Internet me gustaría que fuera para que vean que sigo existiendo de alguna manera, pero no quiero ni vender ni producir mucho, sino a lo mejor preparar una colección al año y ponerla a la venta como algo exclusivo. Y entonces es ahí donde necesitaría a lo mejor ese tipo de consejo, decir, oye, pues hazte una página o un Instagram o alguna cosa en concreto donde tú lances esas 20 piezas contando toda esa historia que has ido llevando en el proceso. Ahí te contesto rápido, porque eso es otra técnica que también existe. Es que como os dais cuenta podéis hacer de todo. O sea, me acuerdo el primer día que muchos me decíais que no teníais ni idea de lo que podíais vender por internet y ahora tenéis como demasiadas ideas. Entonces, lo que comenta Susana, que os puede pasar a muchos, es un modelo que se llama el hecho de trabajar por lanzamientos o trabajar por promociones. ¿Okay? Que es como hacen, por ejemplo, las universidades, que dan una promoción para septiembre. Preparan toda la publicidad durante los meses previos y en septiembre captan alumnos. O sea, en septiembre empiezan los alumnos. Entre comillas, bajan un poco el listón y luego llega otra vez primavera, etcétera, etcétera, los eventos y tal, y captan la siguiente promoción. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos lanzar productos a nivel promoción en Internet? Vamos a necesitar dos elementos principales. Vale, el primero es, bueno, tres, que os van a sonar ya, porque lo estamos repitiendo, pero es que luego no lo hacéis. Definir para quién es ese lanzamiento / producto. Cuanto más definido tengas allá tu target, Susana, mejor. ¿Okay? Vale. Para saber dónde encontrarles. ¿Vale? Con esto respondemos a la pregunta de dónde podemos encontrarles. ¿Ok? Lo que tenemos que hacer es que al final lo que vamos a tener a lo largo del año, a lo mejor es un mes de muchísimo trabajo intenso preparando el lanzamiento y 11 meses de trabajo mucho más pausado, más relax. Entonces, durante esos 11 meses, lo que tenemos que hacer es ir creándonos una comunidad en Internet de gente interesada en nuestro trabajo. ¿Ok? Tenemos una comunidad en Internet de gente interesada en nuestro trabajo y en un momento dado les vendemos algo. Entonces, aquí, durante 11 meses, voy a compartir contenido, darme a conocer, sin venderles, ¿vale? Y luego, de repente, lo que hago es, llega el mes número 12 y preparo un mes de lanzamiento exclusivo. ¿Vale? ¿Qué significa esto? La secuencia, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que durante los 11 meses, entre comillas, vamos a ir calentando el lead, que se llama un lead, es un potencial, que ahora hablaremos de qué es un lead. Un lead es un potencial cliente. A ver qué es. Pero, un lead es un potencial. Perdona, Antonio, ¿la comunidad en Internet se hace por una página web o Instagram o Facebook? ¿O por dónde? Sí, la comunidad en Internet, lo más sencillo va a ser que lo hagas a través de redes sociales, que puede ser Instagram, puede ser Facebook, puede ser Twitter o puede ser incluso LinkedIn. Entonces, a esta gente que tú tienes en Instagram, en Facebook, Twitter, LinkedIn, ojo, que tengas que tener las 4, es mejor tener una muy bien y ya está, y olvidarte porque si no, no nos da la vida. Pero no sé si se me está cortando. ¿Me escucháis bien? Ahora ya sí, se ha cortado hace un momentito. ¿Se escucha? Sí, vale. Y perfecto, Antonio. Sigue. Vale, genial, genial. Digo, que no hace falta que tengáis Instagram más Facebook más Twitter más LinkedIn. A lo mejor simplemente con un Instagram os vale, de vuestro producto y de dónde esté ese cliente, lo mismo que antes, ¿vale?
Entonces, durante 11 meses en esas redes sociales vamos a compartir contenido, compartir nuestro proceso, darnos a conocer, etcétera, etcétera, y vamos a crear expectación de tal modo que en el momento en el que lancemos haya gente interesada. ¿Por qué? Porque durante estos 11 meses lo que hemos hecho ha sido, entre comillas, crear fans de nuestro trabajo. Y esos fans de nuestro trabajo, en un momento dado, están dispuestos a pagar por esas piezas únicas porque nos han venido siguiendo durante esos 11 meses. Digo 11 meses como pueden ser 6, se pueden hacer 2 lanzamientos al año, por ejemplo. Creamos una estrategia de mantenimiento, seguimiento, y luego, cuando llega el momento, creamos una estrategia de lanzamiento donde hacemos publicidad, preparamos un evento en directo, preparamos un poco esa oferta, preparamos los precios y hacemos esa promoción única. ¿Vale? Espera, que está silenciada. Dices de crear un evento en directo. Cuando dices de crear un evento en directo, ¿nos puedes dar alguna pista de qué tipo de red o YouTube o tal es más apropiada para crear ese tipo de eventos? En la que te defendrá, ¿no? Sí, Instagram, para creación de eventos sí. Eso. Para creación de eventos en directo tienes YouTube, que es gratuito. Tienes también Instagram Live, que se llama, también es gratuito, que son directos en Instagram. Puedes hacerlo incluso a través de Zoom y que te dejen su correo electrónico y les mandas la invitación a un Zoom. Estos son, yo creo, que los que más te pueden funcionar, sí. Vale. Bueno, cuando hablo de Zoom o similar, es decir, puede ser un Google Meet o puede ser un micro Teams, etcétera, etcétera. Pero aquí básicamente tienes un paso previo en el que tú pides el correo y luego ya les metes, como se ha hecho con este curso, por ejemplo. Muy bien. ¿Vale? Vale. Pues muchas gracias. Me ha sido de mucha ayuda, Antonio. Pues vamos a seguir un poco. Gracias, Susana. Vamos a seguir un poco con el temario. Ahora sí que necesito que toméis apuntes. A ver, un segundo, voy a mirar un poco aquí el chat. Para mí es súper interesante el tema de redes sociales y la automatización. Vale, eso lo vamos a ver también ahora, Karina y Alfredo. Vamos a ver también ahí herramientas. Tengo muy mala conexión y os voy perdiendo a ratos. Teresa, vamos a ver si luego ya se puede conectar. Vale, perfecto. Pues ahora, teniendo todos ya en la cabeza un poco esa escalera de precios, teniendo un poco en la cabeza a qué target, a qué tipo de usuario que en Internet, por dónde queremos empezar, dónde nos queremos enfocar, etcétera, etcétera, vamos a empezar a bajar esto a tierra y ver cómo podemos llegar a esos clientes. Y para ello, ayudar de una herramienta que son los funnels de marketing. Funnel en inglés significa embudo, ¿vale? Lo que es un embudo de marketing. Y un embudo de marketing, al final, lo que tiene son diferentes etapas, que os voy a explicar ahora. Está en inglés, pero os las voy a traducir todas también, ¿vale? Porque esto al final casi todos son desde Estados Unidos, que es donde al final está un poco más avanzado todo este tema ahí. Entonces, lo primero que tenemos es la parte de arriba del funnel, la parte de arriba del embudo. Awareness significa un poco como concienciación, como darse a conocer, ¿ok? Entonces, el primer paso que vamos a tener que hacer en nuestra estrategia es darnos a conocer. ¿Por qué es la parte más ancha? Porque aquí es cuanta más... Es decir, a lo mejor nos conocen 1000 personas o tenemos 1000 seguidores en Instagram. Pero tener 1000 seguidores en Instagram no significa que tenga 1000 clientes que te están. Perdona, se te pierde un poquito, no sé si es porque te mueves mucho, se pierde un poquito y a veces te quedas como congelado. Pero nada, sí, son es que no se me está segundos, un poco pero se pierde un poco el sonido. Vale, voy a ver si ahora... Todo el mundo, no es el tuyo. Venga. Vale, genial. Vale, lo comentaba. En esta parte primera del funnel, del embudo, lo que vamos a tener es la parte de darnos a conocer, que es donde más gente ama. Y aquí un dato puede ser que tengamos 1000 seguidores, puedo poner un número redondo, en una red social. Que esto no significa que tengamos 1000 clientes.
Y entonces, ¿qué significa esto? Que vamos a tener que hacer acciones concretas para conseguir esos 1000 seguidores, que ahora entraremos en detalle, ¿vale? Después, estos 1000 seguidores, algunos de ellos van a pasar a la parte de interest, que es interesarse en nuestro producto, y de consideración, compra nuestro producto. Entonces, a lo mejor de los 1000 seguidores, tenemos a 700 que están realmente interesados en tener más información de nosotros, ¿vale? De estos 700, a lo mejor hay 500 que están considerando comprar alguno de nuestros productos, ¿vale? Y esto es la parte media del embudo. Hay 3 partes diferenciadas. La parte de arriba, que es donde nosotros lo que hacemos son estrategias para generar mucha masa, mucho volumen de gente. La parte de en medio, donde lo que hacemos es generar estrategias para ese volumen de gente, o bien dicho, que parte de ese volumen de gente se acabe por interesar en nuestros servicios o productos. Y luego la parte última, que es la parte de ventas, la tercera parte del embudo. Aquí ya llegamos a la parte de ventas. Y en la parte de ventas, a lo mejor nosotros lo que tenemos es que de esos 500 seguidores que están considerando comprar nuestro producto, 50 seguidores compran el producto. ¿Vale? El concepto es sencillo. ¿Lo entendemos un poco, el embudo? ¿Sí? A ver, mira, un segundo el chat. Conseguir que tus seguidores de tu cuenta personal de empresa algunos. Vale, Nuria, eso es muy concreto, lo vemos ahora después, ¿vale? Vamos a ver primero esto. Entonces, la parte del embudo. Importante que diferenciemos entre estas 3 etapas. Parte de darnos a conocer, parte de que se interesen por nuestro producto y parte de ventas puras. ¿Ok? Eso apuntároslo bien. Al final, va a haber ahora acciones concretas que nosotros podamos hacer, como para que la gente se interese, como para que la gente compre. Van a ser 3 partes diferenciadas. Entonces, donde nos habla ya de puntos concretos para cada una de esas partes del embudo. Y os he puesto aquí también varios extra que ahora vamos a analizar. Para darnos a conocer, lo que podemos hacer es directamente anuncios en redes sociales, en el sentido de yo publicitar servicios. Eso va a ser gente que o bien se meta en mi Instagram o se meta en mi página web. Depende de vuestra estrategia, tendremos que ver si vayan a las redes sociales. Espera, creo que se me está yendo. A ver. ¿Me escucháis? Sí, sí. ¿Ahora me Sí, escucháis? sí, te escuchamos. Escuchamos, pero hemos perdido tu imagen, Antonio. Sí, Lo has hecho por el adrede. internet, ¿vale? Así no tenemos cortes. Vale, perfecto. Sí, pero sigo aquí, no os preocupéis, ¿vale? Entonces, sigo con esto. Ese mismo embudo que habíamos visto, lo que vamos a tener que hacer es seleccionar acciones para darnos a conocer, selecciones para que la gente se interese en comprarnos y seleccionar acciones para que la gente compre. Entonces, para darnos a conocer, ideas y puntos podemos hacer. Anuncios en redes sociales, que pueden ser anuncios genéricos a nivel de, oye, pues tenemos este producto artesanal. Eso puede ser tráfico que luego lo llevemos a nuestro Facebook o directamente a nuestra página web. Y ahí estamos metiendo muchísima gente y a lo mejor conseguimos 1000 visitas a nuestra página web, por ejemplo, con anuncios. Hacer webinars, que son al final eventos en directo, donde al final lo que hagáis es decir, oye, pues voy a hacer un evento en directo de 1 hora donde explico mi proceso artesanal, mi proceso de diseño, mi proceso de creación. Y al final podemos también promocionar y va a haber muchísima gente que se meta al evento. O mucha gente al evento. Eso no significa que todos los del evento vayan a comprar, pero ya al menos te estás dando a conocer. Otra parte también interesante para darse a conocer es eso de plantearte que puedas tener una pestaña de blog en tu página web. ¿Por qué un blog? Porque al final cuando escribís artículos, lo que estáis haciendo dentro de escribir un montón de palabras clave. Esas palabras clave y esos artículos podéis escribir ya orientados al tipo de perfil que ya han tenido. Por lo tanto, ya sabéis en qué temas están interesados y ya sabéis escribir.
Si, por ejemplo, me estoy enfocando en mi página donde quiero vender a interioristas, en el blog lo que voy a hacer es cómo poder mezclar la artesanía con el interiorismo o cómo utilizar los artesanales en tu proyecto de interiorismo. Y eso van a ser temas que a mi usuario le interesen, ¿vale? Y al final, esos artículos que podéis escribir van a tener un montón de palabras clave, de tal modo que si alguien busca directamente en Google cómo utilizar productos artesanos en mi proyecto de interiorismo, les va a salir tu artículo, les va a salir tu página web. Como les sale tu página web, que no es una venta, ojo, pero ya te estás dando a conocer, que es esa parte de aquí del principio. Cuando vamos bajando más en el embudo, cuando vamos bajando más en el funnel, hacer contenido un poco más preciso para intentar vender. Entonces, alguna de las estrategias que se utilizan mucho en media del embudo, para la parte media del funnel, es, por ejemplo, la estrategia de newsletter, la estrategia de correos electrónicos. Nosotros, ahí lo que podemos hacer es ponerles en la página web, oye, si estás interesado en estos productos o te ha gustado este artículo del blog, déjanos tu correo electrónico y a compartir todo nuestro proceso, o te vamos a compartir más información, o te vamos a seguir informando sobre qué es lo que pasa en nuestro día a día. O a lo mejor le decís, sigue en redes sociales para estar al tanto. Si esa persona que ha ido a tu página web además te ha dejado el correo, significa que está interesado en tu producto, está interesado en tu servicio o está interesado en comprar, a fin de cuentas. Por lo tanto, sigue bajando en mi embudo y entra esta parte de interés, esta parte de deseo de querer comprar, ¿vale? En esta parte de deseo de querer comprarte, por ejemplo, lo que comentaba Ana, a lo mejor podemos tener un PDF descargable donde ya indique cuáles son mis productos, cómo me pueden comprar, etcétera, etcétera, y que la gente se descargue ese PDF o que se descargue una pequeña masterclass si vamos a vender un curso de artesanía, una clase gratuita, etcétera, etcétera. Y al final, el objetivo principal de del medio del embudo es conseguir correos electrónicos que convierte en Internet, mucho más que los seguidores o mucho más que las visitas electrónicos, porque al final tienes mucha información de tu cliente y luego con esos correos electrónicos se pueden automatizar y les puede llegar información de tus productos, información de tus servicios e información de tu empresa, ¿vale? Y luego, por último, tenemos que tener en consideración qué acciones vamos a realizar para la parte de ventas, para la parte final, cuando ya tenemos a interesado en nuestro producto, que está interesado en nuestro servicio y que nos quiere comprar. En esta última parte del embudo, normalmente lo que hacemos es trabajar toda la parte de testimonios, toda la parte de opinión de clientes antiguos, toda la parte de casos de éxito, donde a lo mejor un portfolio con algún case study que se llama, un caso de éxito de algún proyecto previo o de algún producto previo que hayáis hecho, una demostración a nivel de incluso una muestra gratuita, si en alguno de los casos, o una muestra de tu producto, y son acciones para acabar de convencer. Son acciones que podemos hacer con esa gente que está al final del embudo. ¿Vale? ¿Entendemos el concepto? ¿Sí? Vale. Vamos a seguir. Entonces, seguimos con esto. Al final, este embudo que yo os comentaba se está transformando de un embudo a una línea en el tiempo, donde yo tengo mi parte naranja, que es la parte donde me voy a conocer, mi parte azul turquesa, donde estoy ayudando a mi gente a que acabe de considerar la compra, y mi parte roja, donde me estoy metiendo más en todo lo que son ventas. Y al final es el progreso que va a hacer cada una de vuestras visitas, cada uno de vuestros seguidores, desde que le tenemos en Internet hasta que nos compra. Entonces, repito un poco todo. Al principio le podemos impactar, que se llama, le podemos encontrar a través de artículos en el blog que nos posicionen en Google, a través de eventos que podamos hacer o eventos a los que nos inviten, a través de contenido que se puedan descargar, a través de anuncios que les lleguen en redes sociales, un anuncio que encuentren en Instagram, un anuncio que encuentren en Facebook.
Después, para la parte donde ya consideren un poco comprarte, podemos hacer un webinar, podemos hacer un evento online donde ya se vea realmente las personas que hay detrás del estudio, se vea realmente cómo es el proceso, se entienda mucho mejor todo eso. Podemos encontrar también la forma de vender por correo electrónico. A lo mejor en esa primera visita tenemos un desplegable en la página web o en algún sitio donde nos puedan dejar el correo y a ese correo le podemos mandar ya algo más personalizado o algo más único para entablar esa conversación con mi cliente. O podemos tener también, pues otra vez, contenido que se puedan descargar, que eso ya nos da una indicación de que esa gente está muy interesada. Y por último, llegamos a la última parte, donde podemos, a lo mejor, para que acaben de comprar, ofrecerles un descuento en su primer pedido, que eso también es muy típico, de, oye, si te registras a la newsletter, tienes un 10% de descuento en tu primer pedido. Podemos, a lo mejor, si es una parte de B2B con interioristas, hacer una reunión o hacer una demostración de mi producto, o darles una pequeña muestra. Si es un producto muy caro, a lo mejor les puedo dar una muestra a la gente que realmente está interesada para que acabe comprando. Como por ejemplo hacen con los coches, que te dejan probarlo un día en el concesionario y si te gusta ya, pues te lo compras. ¿Vale? Para que entendamos un poco. Entonces, ejercicio importante a realizar para mañana. Dentro de mis 3 etapas, ¿ok? ¿Qué tipo de acciones voy a querer realizar para cada una de ellas? ¿Qué tipo de acciones voy a realizar para darme a conocer? ¿Qué tipo de acciones voy a realizar para que consideren mi venta? ¿Voy a hacer un evento online? ¿Voy a darles un descuento? ¿Voy a hacer una reunión presencial? ¿Voy a intentar hacer un descargable donde puedan encontrar el proceso? ¿Voy a grabar un vídeo de mi taller donde entiendan realmente los valores que yo quiero transmitir? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y quiero que al final, que se han hablado ya muchísimas ideas en las 3 sesiones, definamos bien con qué vamos a vender nosotros, qué es lo que nosotros vamos a implementar en nuestro embudo de ventas. ¿Entendido un poco ese ejercicio? ¿Sí? Vale. Más cosas. Importante también esto. Vale. Cosas importantes. Falta esta parte de aquí. Que os lo voy a explicar con un gráfico más sencillo para que lo entendamos. Error típico que tenemos. Voy a volver a hacer mi embudo, ¿vale? Tenemos la parte 1, que es darnos a conocer. Tenemos la parte 2, que es que consideren la compra. Y tenemos la última parte, que es que compren. Es la parte de venta. ¿Ok? Error común, enfocarnos en estos 3 puntos y olvidarnos. ¿Vale? ¿Por qué digo que es un error? Porque muchas veces, y esto además pasa en todos los negocios, es mucho más caro conseguir un cliente nuevo que conseguir que un cliente que ya tenéis repita. ¿Vale? ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que añadir una 4ª parte a nuestro embudo, que es la parte de postventa. Es decir, vale, ya me has dado la brasa, he ido a tus eventos, me has mandado correos electrónicos, he comprado. Ahora no te puedes olvidar de mí, porque ya soy tu target. ¿Ok? Entonces, en esta parte de postventa, también tenemos que pensar en acciones que vamos a hacer para seguir estando en contacto con esa gente, para seguir estando en contacto con nuestros clientes. Que puede ser mandarles descuentos para sus próximos pedidos. Incluso podéis hacer, aquí hay un montón de cosas que se hacen en el día a día. Hay un montón de sitios donde tienes a lo mejor una tarjeta de afiliado y te hacen un descuento del 3% en el Decathlon o en el Corte Inglés porque tienes la tarjeta de socio. Podéis hacer algo de ese estilo. También tenemos la parte de que al final, si este cliente está contento, este cliente lo que va a hacer es cuando un cliente nos recomienda, cuando un cliente está contento con nuestro servicio ¿Puedes y nos repetir un recomienda. momento, Antonio? Te hemos perdido esa última parte que has dicho pequeña, esa última pequeña parte, por favor. Sí, perdona. Decía que una parte importante de la postventa, cuando alguien ya nos ha comprado, es que esa persona nos puede recomendar. Si esa persona nos recomienda, esto es genial, porque al final es el boca a boca del que muchos estáis viviendo. Y ese boca a boca lo tenemos que conseguir trasladar también al online. Entonces,
esta parte de postventa, cuando alguien nos recomienda, esa persona debería empezar en el principio del embudo. Es decir, debería visitar nuestra página web, debería seguirnos en nuestras redes sociales, etcétera, etcétera, e ir entrando en toda esa secuencia que hemos estado preparando para convertir a esa recomendación en otra vez. Si la persona que nos recomienda nos está recomendando porque su amigo o su compañero estaba ya muy preparado a comprar, lo mismo, en lugar de empezar aquí arriba, esa persona empieza directamente aquí o empieza directamente aquí en venta. Entonces vamos a tener que realizar acciones de venta porque ya es una persona que viene muy preparada a comprar. ¿Okay? Esta parte de postventa... ¿Sí? Que aquí se me ocurre una cosa, no sé, igual viene a cuento, que yo conozco un compañero que tenía una página web y el enlace entre el puesto y la venta online, en cuanto a descuentos, era que la gente que estaba muchos de los que se interesaban pero no acababan comprando, les daba una tarjeta con un vale de descuento para su web, ¿sabes? Que bueno, sí, en la feria, cuando estaba en la feria, no sé, que igual podía entrar ahí. Claro, es que de hecho, Yo esto no lo hago lo podéis... Bueno, eso es muy bueno, sí, ahí ya, porque al final, por ejemplo, un caso práctico, ahora que has dicho eso, imaginad que en la feria, en el stand de la feria, tenéis gente que está considerando la compra, pero no compra. Lo que tenemos que conseguir es ese lead mantenerle, porque muchas veces ese lead va al siguiente stand, al siguiente puesto y se va, ya no lo volvéis a ver. Entonces, aquí también podéis pensar acciones para que ese lead se convierta en un seguidor de Instagram, por ejemplo, o que os dé su correo electrónico, etcétera, etcétera. Y entonces, si conseguimos que esa persona te siga en Instagram o te dé su correo electrónico, etcétera, etcétera, le metemos en nuestro embudo, en nuestra secuencia de acciones para convertirle en venta. Porque a lo mejor no está preparado en ese momento para comprarte, pero sí le interesa tu producto. ¿Vale? ¿Cómo podemos hacer esto? Pues con una tarjeta de visita o directamente con el típico formulario que muchos imprimís para que dejen el correo si están interesados en los productos, etcétera, etcétera. Pero muchos lo hacéis y luego no hacéis nada con esos correos. Entonces, ahora que sabemos esta parte, vamos a ver qué tipo de acciones podemos hacer con esos correos. ¿Cómo podemos preparar una newsletter? ¿Cómo podemos preparar a lo mejor 5 correos de bienvenida donde les digamos, pues mira, esto es Taller de Bambú, estos son nuestros valores, este es el tipo de producto que hacemos, etcétera, etcétera, y que vayamos metiéndole un poco en esa filosofía que tenemos nosotros como artesanos o que tenemos nosotros como empresa. ¿Okay? Porque al final, cuando le metéis en esa filosofía de cómo pensáis, cómo transmitís toda esa historia en vuestros productos, lo que estáis haciendo, que no sé dónde lo tenía aquí, es resonar con vuestros clientes. Estáis entendiendo a vuestros clientes. Porque si, por ejemplo, en el caso de Bambú, que es el que hemos analizado, tu cliente es un público que le interesa el eco-friendly, que le interesa la parte de diferenciación, y tú le empiezas a mandar que los valores de Taller de Bambú son esa parte de sostenibilidad, etcétera, etcétera, pues ya estás resonando con ese público. Entonces, ese público va a empezar a conectar contigo, va a empezar a seguirte en redes sociales y va a empezar a considerar el comprarte o no comprarte. ¿Vale? Se va a apuntar a tus eventos, se va a descargar un posible folleto que hagas del uso del bambú o la tradición del bambú o las propiedades del bambú. Que, por ejemplo, es que el bambú da muchísimo juego, ahí tenéis un montón de temas también que podéis hacer. ¿Vale? No olvidarnos de la parte de postventa. Es decir, le podéis incluso hacer regalos a vuestro usuario cuando os haya comprado. Le podéis hacer esas ofertas para segundas promociones. ¿Vale? Eso también es muy importante. Sí, o cuando haces la venta, ¿no? Que también estuve hablando con otra compañera, como hacer un regalo extra que ellos no se esperen, claro, que les saque de sus casillas de decir, ostras, una tontería, ¿eh? Una tontería. Algo que sea sí, algo que. para ti. Sí, una tarjeta con un mensaje o con, no sé, algo. Justo. Bueno, sí, por ejemplo, a mí se me ocurre para mi bolígrafo, pues no sé. Pues no sé, un mensaje que pueda ser, yo qué sé, que sí, o que lo utilices para tus mejores, no sé, yo qué sé, alguna tontería que
que luego se quede pensando, ¿sabes? Más allá de lo que es la compra sin más. Eso es. De hecho, os voy a explicar rápidamente esta parte de aquí del packaging, que es justo donde podéis hacer esa parte de mensaje. Aquí tengo varios ejemplos que lo vamos a ver más en detalle mañana, pero le podemos incluir esa parte también de tarjetas personalizadas, le podemos incluir incluso una postal de parte del equipo, le podemos incluir un pequeño texto en nuestra caja hablando de nuestros valores, etcétera. ¿No? Esto lo vamos a ver más en detalle meter ahora, pero sí que todos esos detalles al final van a contar y van a ser interesantes. ¿Vale? Entonces, bueno, la parte de los juegos creo que más o menos está clara, ¿no? Teniendo también en cuenta quién es el cliente al que yo estoy. ¿Sí? Sí, te perdemos un poco. No sé si somos nosotros o es a todos. Ah, perdona. Sí, soy yo, perdonad. A ver si ya me va bien el internet. Que ya tenemos un poco claro esta parte de los embudos y ahora mismo lo que tenemos que hacer es definir bien qué acciones concretas vamos a hacer para vender esos productos y definir también bien a qué usuario quiero yo empezar a vender. Que os repito, no significa que tengamos que vender ahora a todos. Podéis empezar a vender a un tipo de usuario y luego cuando ya lo tengáis dominado vamos a otro, porque como intentéis vender a la vez a 5 tipos de usuario no os va a dar la vida. Son muchas horas, ¿vale? No pasa nada por ir poco a poco. ¿Okay? Entonces, un ejercicio que ya nos podemos ir planteando es toda esta línea de aquí. ¿Qué acciones vamos a hacer para atraer tráfico? ¿Qué acciones vamos a hacer para ir metiéndoles un poco en esa parte de considerar nuestra compra? ¿Y qué acciones vamos a hacer para acabar de vender? Como o incluso para la parte de postventa, como puede ser incluir una pequeña tarjetita, un detalle, o un llavero, o lo que vosotros queráis, o una parte del proceso, o una muestra fallida en vuestro envío. ¿Ok? Que eso al final os va a dar esa diferenciación. ¿Vale? Entonces, bueno, dicho esto, hay un par de libros muy interesantes que recomiendo, que están tanto en inglés como en español los dos. Uno es el de Building a Story Brand, de Donald Miller, que lo podéis encontrar también, a ver un segundo, vale. Uno es el de Building a Story Brand, de Donald Miller, que lo podéis encontrar en Amazon, incluso en todas las librerías, que nos habla de cómo poder transmitir también nuestros valores, y es sobre storytelling, muy interesante, lo tenéis en inglés y en español. Y otro también muy, muy bueno, que habla de un montón de conceptos que creo que os puede ayudar mucho en esta etapa en la que estáis, se llama This is Marketing o Esto es Marketing, de Seth Godin, que es uno de los marketers más influencers del mundo. Es increíble también todo lo que tiene él. No sé si tiene 15 o 20 libros publicados. Y este, en concreto, es bastante interesante. Entonces, os dejo también por aquí esto, porque yo sé que al final, pues bueno, tenemos las horas que tenemos, pero que sobre esto podemos meternos muchísimo más en profundidad. Entonces, también para daros recursos y que vosotros podáis seguir investigando. ¿Vale? Después, os voy a enseñar ahora rápidamente esta parte de aquí, que va a ser un esquema básico, que luego os compartiré, de cómo podemos llevar tráfico a nuestro e-commerce, a nuestra tienda online. Y esto va a variar dependiendo de cada uno. Alguno a lo mejor le mete más importancia a las redes sociales, otro le mete más importancia a tener un blog, otro le mete más importancia a tener eventos, ¿ok? Y es también lo que quiero que vayamos definiendo, y si lo podemos hacer para mañana, mañana también lo revisaremos, ¿vale? Entonces, yo aquí he seleccionado, que son estos posits que veis en morado, diferentes fuentes de adquisición de clientes. Aquí tenemos vuestra página web. Entonces, la pregunta es, ¿cómo consigo que llegue tráfico a mi página web? Una vez que yo ya he definido quién es mi usuario, quién quiero que entre en mi página web y cuáles son un poco las acciones que yo voy a hacer para llevar gente a mi web, tengo que definir los canales y las herramientas ya concretas que voy a utilizar para implementar todo eso. Entonces, aquí hay varios puntos principales que os van a valer a todos. Y como os digo, alguno tendrá que enfocarse más en uno que en otro, dependiendo de su caso. Tenemos la parte de redes sociales, que ya hemos hablado. Igual, volvemos a la parte de mi cliente. ¿Mi cliente utiliza más Twitter o utiliza más Pinterest? Depende de la respuesta, yo tendré que darle más importancia a Twitter o a Pinterest. Y ya habré analizado yo dónde está mi cliente. Si tengo un cliente que se mueve mucho en Instagram, pues tú vas a tener que estar en Instagram. Si tengo un cliente que se mueve mucho en Facebook, pues tú vas a tener que estar en Facebook, ¿vale?
A grosso modo y a grandes rasgos, os diría que Instagram y Facebook son ahora mismo las que más están funcionando para conseguir tráfico a los e-commerce de artesanía. ¿Ok? A grosso modo, pero luego, si os enfocáis ya a nichos concretos, como puede ser Pablo, en la parte de jugadores de juegos de rol, pues tienen sus propios canales y sus propias redes sociales más específicas. Si os enfocáis a lo mejor a interioristas, pues a lo mejor tengo que darle más importancia a Pinterest, que es donde buscan inspiración. ¿Entendéis? Entonces, no hay una respuesta única para todos, pero sí que os puedo decir que Facebook e Instagram es de lo que mejor está funcionando. Aquí vamos a definir primero en qué redes sociales quiero yo trabajar. Es mejor que trabajéis una red social y ya está, a que trabajéis 5 a medias. Porque al final, si no, no conseguís nada de ninguna. Entonces, enfocaros, empezar por una o empezar por una o dos. Yo solamente trabajo con Instagram y LinkedIn, que es lo que más me funciona. Tengo Facebook, tengo Twitter, pero no lo muevo. Lo tengo creado y ya está. Pero donde realmente consigo ventas es en Instagram y en LinkedIn. Y no necesito más. Porque otra vez, la respuesta de antes, ¿cuántos proyectos o cuántos productos puedes asumir? A lo mejor no necesitas vender 5.000 unidades al día. A lo mejor simplemente necesitas 2 interioristas que te compren al mes. No puedes trabajar con 6 interioristas cada mes, no te da la vida, ¿sabes? Entonces, no hace falta estar en todos lados. Internet es enorme, ¿vale? Entonces, definimos las redes sociales. Después, Google. La presencia en Google también es muy importante, porque muchos de vuestros usuarios van a buscar directamente en Google, ya sea plumas para escribir o ya sea proyectos o colaboradores para hacer proyectos de interiorismo, ¿ok? Presencia en Google significa tener una página web bien posicionada y significa también optimizar la parte de un posible blog, que, ojo, no tiene por qué ser que todos tengáis un blog. Hay que ser honestos con vuestro tiempo y con cómo le podéis dedicar luego, pues eso, la cantidad de horas que podáis dedicar a ejecutar todo esto, pero un blog os va a ayudar a posicionaros mucho en Google y un blog también os va a ayudar a que a lo mejor si compartís regularmente contenido en Instagram, pues de repente desde Instagram podáis ponerle un enlace a vuestro blog y decir, oye, mira, he hecho este artículo en el blog. Entonces, mandas tráfico a tu web e indirectamente están viendo los productos porque ya están en tu web. Entonces, pueden cotillear un poco. Y consigues linkear a lo mejor un Facebook con un blog. Sí. Sí, tengo una duda aquí con respecto al blog. Claro, ¿está bien visto hacer un blog y hacer un copia-pega bastante directo? O porque generalmente... Artículos interesantes que sí. hayamos encontrado, por ejemplo, sobre propiedades del bambú o, no sé, pues alguna construcción así curiosa que puedan haber hecho últimamente y pues enlazarlo, ¿no? De decir, bueno, pues han hecho este artículo ya, pues yo te lo paso, ¿no? Para que te llegue esta información. ¿Eso se puede hacer? Si citáis bien a la fuente, sí se puede, pero en muchos casos os va a tocar preguntar al autor. Vale. Es que es un poco, claro, yo lo que veo más fácil es pues hacer, compartir cosas en Instagram o en Facebook, que eso sí que, bueno, yo pues, normalmente las veo y bueno, no las comparto, pero ahora si lo tengo que mover lo comparto. Pero claro, en el blog siempre es como más personal, ¿no? La gente hace... Lo escribes tú mismo. Sí, lo escribe él Es mismo. más profundo también. Lo bueno del blog es que de ahí os pueden salir también ideas para una posible newsletter, para posibles correos, explicar Sí, también sí, todo sí. vuestro proceso, fotos propias. Sí, pero lo veo que Para tienes mí, bastante más tiempo, ¿no? sí. que dedicar. El tiempo lo No, veo escribir complicado. cuesta, escribir es trabajo, sí, sin duda. Por eso que ahora, claro, me cuesta verme yo ahí. Pero ahí podéis hacer colaboraciones. O sea, piensa que si tú, por ejemplo, encuentras en internet un blog que habla sobre el bambú, escribir a ese blog y decirle, oye, te voy a publicar también los artículos en mi página, linkeando a la tuya. Entonces, al final ganáis visitas los dos. O mira, he visto que estás súper metido en la parte de bambú. Pues, ¿qué te parece que creemos una relación comercial donde te demos un 10% de las ventas que hagas de nuestros productos? Y otra pregunta más, ¿el blog puede estar dentro de la página web o es totalmente independiente? Lo ideal es que esté dentro. Dentro. Porque os va a posicionar la página web. Claro, una pestaña que sea blog. Sí, una pestaña que sea blog, que no tiene por qué llamarse blog. Puede ser una pestaña que se llame contenido, puede ser una pestaña que se llame artículos, puede ser una pestaña que se llame academia o formate. Vale. Sí, sí, ¿Vale? sí. Y El tema eso es el concepto de blog, ¿no? Que son textos grandes con tu historia. Imágenes, y, bueno, pues, vale, sí. vale.
claro, trabajando con las palabras clave que os posicionen a vosotros en Google. Es decir, imagínate que podéis hacer un artículo que sea ¿cómo elegir tu pluma estilográfica? Claro. O las ventajas del bambú en la escritura. O, ¿sabes? Sí, características del bambú, que hay muchos artículos, pues más o menos... Claro, lo podéis ir relacionando, eso es. Claro. Sí, ¿Vale? sí. Otra fuente de adquisición también interesante, la parte de newsletter. Que yo os he puesto aquí que lo recomendable, esto igual como todo, hay que ver cuántas horas le podéis dedicar. Pero lo recomendable sería empezar con 2 newsletters, es decir, 2 correos electrónicos al mes. Que yo creo que es factible a nivel tiempo, ¿vale? Pero hay que ponerse, porque aquí lo importante es la constancia, no hacerlo un mes y olvidarte 3 meses, ¿vale? Otra parte también que se ha puesto súper de moda con este tema del COVID es la parte de eventos online, la parte de organizar talleres online, la parte de organizar webinars, organizar contenido que podamos compartir en directo, y también alguno de vosotros puede ser interesante. A lo mejor alguno de vosotros tiene un proceso creativo muy curioso o una máquina muy curiosa en el taller y dice, joder, pues me voy a grabar en directo en Instagram, y entonces la gente ve un poco cómo es el proceso de creación. Y eso también os puede ayudar mucho a que la gente le pique la curiosidad y se meta en vuestra página web, ¿vale? Entonces, esto que os voy a pasar ahora después el esquema como medios de adquisición de clientes. Y ahora nos vamos a meter en cada uno de ellos, ¿vale? Para la parte de redes sociales, vamos a tener que pensar en una estrategia de contenido, es decir, qué tipo de contenido quiero yo publicar en Instagram, qué tipo de contenido quiero yo publicar en Pinterest, que va a ir un poco de la mano de lo que ya hemos hablado. Es decir, si me estoy enfocando en interioristas, pues voy a compartir contenido que le interese a los interioristas, como puede ser mi producto en un ambiente para que se lo imaginen en el proyecto. Si me estoy enfocando a gente que se dedica a juegos de rol, pues voy a compartir contenido que le interese a las personas que juegan a juegos de rol. Si voy a compartir contenido para vender plumas a diseñadores, pues voy a compartir contenido que le interese a los diseñadores, ¿vale? Y aquí, que es justo además lo que hablaba Pablo, podemos incluso pensar en colaborar con influencers. Que influencers básicamente son perfiles que tienen un montón de seguidores, tienen una comunidad ya creada y nosotros le podemos ofrecer que vendan nuestros productos, ¿vale? Podemos encontrar seguidores en muchos ámbitos, como pueden ser los juegos de rol, como pueden ser diseñadores, como pueden ser interioristas, donde les decimos, oye, tú que tienes esta comunidad tan grande, ¿te interesa? Y son los comerciales de toda la vida, de puerta fría. ¿Te interesa utilizar tu comunidad y vender mis productos? Y te llevas un porcentaje de comisión de cada venta que hagas. Y a ti te da igual, porque ese porcentaje te lo estás quitando del margen, ¿sabes? ¿Cuánto suele ser ese porcentaje? Pues depende muchísimo del producto, pero normalmente está entre un 10 y un 20%. También no es lo mismo un producto de 5 euros que uno de 500. Eso aparte, Antonio, del material que se ceda gratuitamente. Eso ya depende de lo que tú negocies con los influencers. Hay algunos que te van a pedir que tú les mandes una muestra gratuita y se la queden. Otros te van a decir que te mandan la muestra, te hacen promoción y nada más, y no te quieren vender. O sea, si llega alguien a tu link, perfecto, si no, se olvidan. Y otros a lo mejor lo que te piden es una muestra más luego un enlace, por ejemplo, que se pueden crear enlaces de afiliados, que se llama, para que si alguien entra a través de ese enlace concreto, tú sabes que esa visita viene de ese influencer y entonces puedes decir, ok, con el influencer fulanito he vendido 30 y le voy a pagar por estas 30 que he vendido. Sí, luego la gente es el típico que si viene por ese influencer le haces un descuento de X, ¿no? También que dice... Claro, a lo mejor por ejemplo, una forma fácil de implementar esto es que en vuestra tienda online, en la parte del carrito de compra, en el checkout, tengan un código y puedan meter un código que sea influencer fulanito. Y cuando meten ese código, pues se les hace un 5% de descuento. Y tú, además, como te llega la compra con ese código, tú ya sabes que ese influencer ha conseguido la venta. Claro. ¿Vale? Sí. Eso es interesante. Y luego, dentro de la estrategia de contenido, pues también lo que comentaba Susana, es interesante plantearos la parte de subcontratar fotografía de vuestros productos para tener material para promocionar en redes sociales, ¿vale? Vale, entro un poco más en detalle. Bueno, gastos de publicidad vamos a entrar después, que eso me lo vais a preguntar.
Automatización, vamos a entrar mañana, que os voy a dar herramientas concretas de cómo automatizar en Instagram, en Facebook, etcétera, etcétera. Engagement diario, esto es importante. Es decir, típica pregunta, Antonio, ¿cuánto tiempo tengo que dedicar a un Instagram, a un Facebook, para que al final funcione? Pues lo más recomendable es dedicar entre 1 hora o 1 hora y media al día a compartir contenido, contestar mensajes, etcétera, etcétera. ¿Se puede dedicar 10 minutos? Se puede dedicar 10 minutos. ¿Se puede dedicar 5 horas? Se puede dedicar 5 horas. Mientras tú tengas una estrategia clara y los objetivos claros, vas a conseguirlo. Lo que no me interesa es que pierdas 3 horas pasando post, ¿vale? Hay que definir muy bien cuáles son las acciones que vamos a hacer, que son las que hemos elegido en nuestro embudo de marketing, ¿vale? Tiempo promedio, 1 hora al día, sería perfecto, ¿ok? Luego también hay que tener un poco cuidado, ¿no? Con no saturar a los followers. Sí, hay que tener cuidado y llegar a un punto medio. Otra pregunta típica, ¿cuántos posts tengo que publicar en Instagram? Etcétera, etcétera. Yo os recomiendo, o sea, un usuario activo sería entre 3 y 5 posts por semana. ¿Vale? Si, por ejemplo, hablamos de plataformas como Instagram, sería bueno que en la sección de Stories de Instagram todos los días tuviesen contenido. Un usuario poco activo pueden ser 2 publicaciones a la semana. Para que os hagáis un poco un croquis, ¿vale? Vamos a entrar aquí en detalle. Parte de Google. Aquí podéis trabajar la parte de optimización de las palabras clave, la parte de posicionamiento en vuestra página web, que eso es el SEO, que podéis buscar SEO SEM. SEO es la parte de cómo posiciona tu página web a nivel del código interno de la web, y SEM son los anuncios de pago de Google, que eso entraremos más en detalle mañana. Pero lo que sí es importante es que estén optimizadas las palabras clave. Es decir, en todos los textos que tú pongas en la web, tienes que poner palabras clave que el usuario que tú has definido esté buscando. Por ejemplo, volviendo al caso del taller de bambú. Imagínate que yo quiero vender a diseñadores porque sé que es un target que puedo encontrar en Internet y que les interesa comprar este tipo de productos. Pues en algún sitio de mi web o en diferentes partes tiene que aparecer pluma de diseño o pluma para diseñadores. Porque ellos seguramente buscan en Google qué pluma comprar siendo diseñador. O cuáles son las mejores plumas para diseñadores. Ese tipo de palabras clave puede estar directamente en tus productos, en las descripciones de tus productos, en los títulos, o puede estar también en el contenido que hagas del blog. A lo mejor haces un artículo que sea las mejores plumas para diseñar, por ejemplo. Es un ejemplo tonto, ¿no? Pero para que nos lo entendamos, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces, eso... parte de... ¿Sí? Perdón, Antonio, a mí eso es lo que más me cuesta, el poder encontrarlas y saber dónde ponerlas y cómo. Es lo que más me ha bloqueado siempre. El tema del SEO y lo de las palabras clave. El poder encontrarlas, normalmente lo que pasa es que nunca nos paramos a definir realmente quién es nuestro cliente y quién es nuestro usuario. No le acabamos de conocer, no hacemos la suficiente cantidad de entrevistas, damos por hecho cosas. No, lo intuimos todo y tiramos de intuición, pero jamás les acabamos de preguntar a ellos realmente. Entonces, cuanto más conoces a tu cliente, más entrevistas puedes hacer, más tiempo puedes pasar con ellos, más información vas a tener y vas a acabar descubriendo lo que hablamos la semana pasada. ¿Por qué te compran? ¿Cuál es tu valor diferenciador? Ese por qué te compran se va a convertir también en palabras clave. A lo mejor te compran porque eres más sostenible, te compran porque tu calidad-precio es muy alta, te compran porque están buscando algo único, te compran porque eres muy exclusivo. Entonces, tú te tienes que imaginar un poco a ingeniería inversa qué es lo que buscaría una persona en Google. Es decir, en vuestro caso, que creo que vendíais moldes, ¿no? Corrígeme. No, marcos para fotos, láminas, espejos. Sí. Vale, marcos. Pues ahí tienes que pensar también en palabras clave y podemos utilizar también el blog que os ayude. Es decir, tú puedes hacer un artículo que sea cómo seleccionar el mejor marco para tu fotografía. Y ahí ya estás segmentando y si alguien busca en Google eso, tú vas a aparecer más arriba o más abajo, depende cómo tengas posicionada la web, pero la gente que busca eso en Google es gente que ya está interesada en comprar un marco. Y vas a tener cada vez más palabras clave. Pero ¿qué es lo que te pasa a ti? Seguramente, pues que tengas un público muy diferente y tengas muchísimos tipos de público y cada uno busca una cosa. Entonces, hay que hacer ahí, entre comillas, una sopa de letras de cuáles son las palabras clave de cada uno y poder enfocarlas.
Otro problema que también encuentro es que si no tenéis foco, si no os enfocáis a un nicho, si vais a algo muy genérico, a Google también le mareáis. Porque Google ya no sabe si estáis haciendo un storytelling de la parte sostenible o un storytelling de la parte de personalización o un storytelling de la parte de mi producto es el más barato. Entonces, al final, Google no te posiciona para ninguna. Te posiciona en todas, pero en la página 50 de Google. Claro. En lugar de posicionarte en la página primera de sostenibilidad, ¿sabes? Entonces, al final, sí que hay un trabajo ahí un poco de, otra vez, repito, entender muy bien quién me está comprando, cuál es realmente, si tengo que ordenarlo en una escala, el principal motivo por el que me compran o el principal punto que a mí me diferencia. Y este punto principal es el que nosotros vamos a hacer más hincapié en todas las palabras clave de Internet. ¿Vale? Muchas gracias. Nada. Entonces, igual, para la parte de blog y la parte de la newsletter, vamos a tener que pensar una estrategia de contenido. Brainstorming de títulos de posibles artículos que podamos compartir. ¿Qué les podemos compartir en una newsletter? ¿Cómo podemos, a lo mejor, seleccionar diferentes emails que expliquen nuestro proceso de diseño, que expliquen nuestros valores, que expliquen nuestro material, que expliquen por qué somos distintos, que expliquen por qué nos diferenciamos de IKEA, que pongan en valor toda esa historia que tenemos detrás? Hacer un brainstorming, ¿vale? También buen ejercicio de todos los temas que nosotros podemos transmitirles a nuestros clientes. Por ejemplo, aquí incluso para Pablo, que vende por influencers, podemos hacer un brainstorming de cuál es realmente la diferencia de comprar este producto, por qué es único, cuál es el proceso, y al final lo que haces es calentar a gente que en un principio no quería comprar y que consideren la compra en un futuro. ¿Vale? Y eso al final lo tenemos que realizar también. Vale. Después, aquí, importante. Una cosa, lo del newsletter, te refieres a todo eso era para el newsletter, ¿no? Para el blog. O para el newsletter y para el blog. Y para el blog. Vale, vale. Sí, que va un poco de la mano. Sí. Vale, es con, no sé, con el newsletter a mí cuando me llegan no sé, suelen ser más anuncios de venta de algún producto de... Pero claro, sí, porque lo hacen mal. Entonces, lo hacen mal porque muchos lo que hacen es, en esta parte del funnel, tú entras aquí y directamente saltan a esta. Sí. Y pierdes todo el... nada. De hecho, vamos, cuando me llega ese email lo cierro directamente. Claro, ahí no te lees nada. ¿Por qué? Porque no te interesa. A ti te interesa que te lleven por todo el proceso. Si te saltas escalones es imposible. Vale. ¿Sabes? Entonces, a ti te interesa que a lo mejor, si tú, por ejemplo, si yo me registro a tu newsletter y el primer email que me mandas es vendiéndome una pluma o vendiéndome una pluma con un 10% de descuento, lo voy a abrir y lo voy a cerrar. Y a lo mejor hasta me quito de la newsletter. Pero si tú el primer email que me mandas es de entiende el proceso de creación del bambú, me lo voy a leer, o voy a ver el vídeo que me pongas, o voy a ver la foto que me pongas. Vale. Es como... Porque no me estás vendiendo, estás metiéndome un poco en todo tu entorno. Sí, es otra, sí, es como un post interesante, pero al email que igual... O sea, para que lo entendáis bien, es lo mismo, el mismo discurso que le hacéis a una persona cuando está en un stand. Es decir, muchos, seguramente a los que vendéis, no es directamente porque os digan, oye, ¿cuánto vale? 20, ok, te compro 5. Seguramente sea, vale 20 porque es una cosa que hacemos artesanal, es con este material, este bambú, es un material, etcétera, etcétera. Pues todo eso, tradúcemelo en correos. Vale. Si yo llego al stand y te digo, hola, ¿qué tal, taller de bambú? Me gusta esta pluma, vale, son 20 euros. No me la vendes. A lo mejor sí, si voy muy preparado, pero en muchos casos no me la vas a vender. Seguramente me vendas más si me cuentas toda la historia de por qué esa pluma vale 20 euros, cuál es vuestro proceso, cuál es vuestra historia, y yo al final empatizo con vosotros porque tenemos los mismos valores, me contáis todo el storytelling de sostenibilidad, me contáis todo el storytelling del material, y digo, joder, qué chulo, ahora entiendo por qué vale 20 euros y no 5. ¿Sabes? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Internet? Que como pensamos que lo que hay al otro lado del email no son personas, nos saltamos toda esta parte. ¿Vale? Entonces, hay que ir paso a paso. O sea, no podéis venderlo en el primer correo. Lo mismo en la página. O sea, si tú pretendes vender un producto de 500 euros y que cuando yo me meta a la página web me ponga 500 euros, añadir a carrito, comprar, pues muy preparado tengo que llegar a esa página para comprártelo. Tengo que hacer más como un Maserati y me tienes que ir convenciendo. ¿Vale? Son siempre los mismos principios,
aplicados a diferentes fases. Pero luego no me los aplicáis. Entonces, cosas que se os olvidan siempre. Definir muy bien quién es vuestro cliente e ir paso a paso con ellos, como si se tratase de una conversación personal. Cuando preparéis un blog, cuando preparéis un correo electrónico, cuando preparéis un post en Instagram, imaginad que es una persona, la que lo está leyendo, que está en vuestro stand de la feria. Lo leen personas, no lo leen máquinas, lo leen personas. Si no, no podemos pretender vender al segundo correo. Es que parece una tontería, pero luego al segundo correo ya le mandamos oferta de promoción, 20% de descuento si compras ahora, tal. No te quiero comprar, quiero enterarme de quién eres y a lo mejor ya te compraré dentro de un mes, ¿sabes? ¿Vale? Eso es importante. Entonces, luego la parte de eventos online, pues aquí al final lo que podéis... un segundo. La parte de eventos online, aquí al final lo que podéis hacer es pues hacer un evento online donde habléis de vuestro proceso de fabricación, donde habléis un poco de vuestros valores, donde habléis de sostenibilidad, donde habléis del material, etcétera, etcétera. Y que haya gente interesada en ello. Que os dejen el correo electrónico para entrar a ese evento online y como tenéis el correo electrónico, les mandáis esa secuencia de correos que estábamos comentando. ¿Vale? Antonio. Esa secuencia. ¿Sí? Perdón, para poder mandar esos emails o la newsletter, ¿hay que algún formulario para pedir permiso o para...? Si se me permite, nueva cuña, estamos preparando un curso para los socios para que aprendáis a hacer eso. No. Genial. Genial. Bueno, pero así, respuesta rápida. Puedes poner un formulario, mañana vamos a hablar de herramientas concretas, ¿vale? Pero puedes poner un formulario en tu página web donde te dejen el correo electrónico y luego hacer una secuencia automática con MailChimp, que es una herramienta que yo os recomiendo para empezar, que a lo mejor alguno ya la conoce, a las herramientas más avanzadas. Mañana entraremos en la parte de softwares y ahí lo podemos ya automatizar,